A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Un saludo para Federico Arias. Hoy le toca el descanso correspondiente porque fue su cumpleaños ayer y bueno, después del golpe que hemos recibido todos los compañeros acá, Federico está descansando con su familia y bueno, nos toca arrancar de nuevo el programa sin la presencia de Martín Ariel. Una situación a la que tendremos que habituarnos. Mucha fuerza hoy, compañero, que a partir de ahora toman la posta. Miguel Ángel Peque Benítez, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Peque? Hola, buenos días, ¿todo bien? Bien, bien, Miguel Ángel. ¿Cómo estás vos? Y pensábamos que nos iban a dar una alegría ayer la selección y cascanazú llegó, Una cana, igual que todos. Igual que todos. Sí, Yo, queremos, sinceramente, queremos Peque, vivir. quiero compartir con vos mi opinión. Sí, Y por supuesto, libre de opinar de lo que vos quieras decir. Pero a mí me parece que este es un instante en el que la dirigencia tiene que pensar muy bien el tema de Berizzo, porque se viene la Copa América y en la Copa América tenés, en el peor de los casos, 4 partidos asegurados. Y si se va a hacer un cambio de timón, este es el momento de hacerlo. A mí me parece que y con mucho respeto, Berizzo es un buen técnico, pero es un técnico, me parece, más de club que un seleccionador, un técnico acorde a la selección paraguaya. No es fácil dirigir a la selección paraguaya. Y yo creo que si se va a hacer un cambio, este es el momento. hola. Sí, te escucho, Peque. Sí, ¿Qué opinás vos? está claro que no ha demostrado nada todavía el equipo que él ha formado. Se le dio ya confianza a algunos jugadores. No van a decir que no se le dio la oportunidad. Y nada, hay que hacer cambios, o cambiamos cabeza o cambiamos jugadores. Yo creo que lo más de pronto va a ser cambiar jugadores que cambiar la cabeza. No creo que quieran cambiar al entrenador, la cabeza del equipo, ¿no? Miguel, y en ese aspecto, ¿quiénes te parecen en materia de jugadores piden pista y que podrían tener o tendrían que tener una oportunidad? Yo creo que Richard Sánchez ha demostrado que puede ser un jugador importante en el medio campo. Me gusta también Lucena. Rodrigo Rojas podría jugar por detrás de yo de tapón. En defensa no tocaría nada, estamos bien. En punta le estamos desaprovechando al Mirón porque él no sabe dónde juega, no sabe si viene ni va, está muy desgastado, se preocupa más de defender que de atacar. Romero está muy solo arriba, corre todas las pelotas pero no llega, ni una pelota, ni un pase va bueno. Y bueno, no tenemos un esquema de juego, no jugamos a nada. Tenemos jugadores buenos, tenemos jugadores rápidos, pero lastimosamente no estamos jugando nada y no se ve la mano del entrenador en el equipo. Creo que vos sos un tipo sin filtros, sin cassette. Eras así inclusive como jugador, inclusive era una especie de outsider cuando llegaste para el operativo de Francia 98. Hago esta introducción para preguntarte cómo ves a los jugadores, porque cuando ayer en el partido estaba muy claro que al técnico se le había perdido la pelota, no sabía dónde estaba, qué cambios hacer. Cuando parecía que era Oscar, después entran otros, hay más de 5 minutos de demora. Porque por otro lado uno diría que entre los jugadores diga, espera, acá este no es el camino, más allá que al técnico le gusta esto, hagamos algo. ¿Vos ves eso también en el plantel, una especie de rebeldía, o también como que están todos muy alineados, ya sea porque creen en la idea del técnico o porque es una nueva generación? A ver. Su segundo está para eso, pero cada rato de yo ir a preguntar a mi segundo qué tengo que hacer, no tengo que hacer, a la hora de cambiar jugadores, pues yo creo que ahí se demuestra que no sabe dónde está.
Esa es la realidad, no sabe dónde está, hace todo mal los cambios, no transmite nada a sus jugadores y los jugadores entran y juegan. Esa es la realidad, entran y juegan, nadie te grita, nadie se dice nada, nada de nada. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente estoy preocupado, quiero que mi país esté en el mundial, tenemos buenos jugadores, pero no le estamos sacando el provecho a cada jugador. Le hacemos jugar a un lateral, le hacemos jugar a mediocampista, ¿para qué puta le tiene a Richard Sánchez entonces si le da de un lateral va a ser un mediocampista? No entiendo yo el fútbol, no cambió mucho. Cada entrenador se ve que hace, que experimenta, que hace lo que quiere y bueno, no debería de ser así. Si es seleccionador y tiene a los mejores jugadores del mundo, tiene que jugar a otra cosa. Pero también te consultaba si vos ves que también existen líderes allí en el grupo que digan en medio del partido, porque eso para mí, que te estoy diciendo una cosa, el único líder que tiene que haber en el equipo tiene que ser el entrenador y punto. Y lo demás, obrero, y a trabajar. Yo creo que lo que más peso, lo que más está haciendo mejor las cosas es nuestro central, nuestro capitán, que está haciendo bien las cosas y que recuperó el nivel que tenía. Gómez Portillo. Y bueno, lo que todos queremos es que él siga igual. ¿Por qué? Porque es un jugador muy importante y está claro que es un líder, pero un líder dentro de la cancha. Afuera, el que hace la alineación, el que dice cómo se tiene que jugar, tiene que ser el entrenador. Tu crítica, Peque, cuando dijiste el tema del Richard Sánchez, apuntaba a lo de Alonso, ¿no? Que salió más lejos de su zona habitual a perseguirlo a Neymar. No, pero Alonso es lateral izquierdo o central, te puede jugar, pero no te puede jugar mediocampista. Yo creo que ayer teníamos que pararnos bien nomás y no salir de atropellar a Brasil. Y te juega arriba con jugadores rápidos. 3 puntas te juega. Pues, o sea que, y con la velocidad que imprime de medio campo para arriba es impresionante. Y encima regularon. O sea que hay que plantear los partidos, se plantean, no pueden salirle a Brasil y Argentina a jugarle de tú a tú. Cualquier momento Neymar, como hizo ayer, te va a pintar la cara igual que Messi. En una o dos jugadas te va a hacer y te van a ganar el partido. ¿Por qué? Porque son jugadores extraordinarios que seguramente dentro de 50 o 100 años vamos a volver a ver ese tipo de jugadores, ¿no? Entonces vamos a jugar con lo que tenemos y cada uno vamos a preocuparnos de nuestro trabajo, de nuestra función dentro de la cancha y no querramos hacer otra cosa. Aparte, Peque, que vamos a mejorar nuestro rendimiento. Aparte, Peque, te digo una cosa, la efectividad que tienen es impresionante. Viste que se le anuló un gol, por ejemplo, a Brasil, ¿verdad? Pero cómo definen después el gol de Lucas Paquetá, el gol de Neymar, cómo baja la pelota Gabriel Jesús. Y yo lamento mucho, por ejemplo, me parece que un error que cometió también Berizzo y que ojalá tome nota. Alderete ayer no jugó en su puesto y quedó al desnudo. Quedó cuando él ya había jugado un excelente partido contra Uruguay. Entonces, pues el jugador no puede tener confianza. Bueno, yo creo que el Brasil juega el típico fútbol europeo, ¿no? Lateralizan mucho en velocidad y después desbordan y tiran el centro, o tiran centro, o juegan atrás. Sí. Joder, si tú eres el entrenador, ya estás sabiendo cómo está jugando tu contrario, porque le vas a dejar la banda. Tenés que meter jugadores rápidos o no dejarle espacio, porque ya sabes lo que van a hacer. Juegan mecanizados, juegan de memoria. Sí, de memoria, totalmente, cosa que nosotros no tenemos lastimosamente, ¿verdad? Sí, bueno, pero por eso te digo, yo tengo que preparar mi jugadores, voy a jugar con Brasil, tengo que prepararme cómo tengo que jugar con Brasil. No puedo jugar siempre de la misma forma. Brasil es Brasil y Argentina es Argentina. Pues la motivación no es diferente. Entonces vamos a intentar de corregir nuestros fallos
pero hay que también darle un poquito de tirón de oreja a los jugadores, porque estamos dormidos y ya no podemos perder más partidos. Ahora, Ya solamente nos quedan ganar, por lo menos tenemos que ganando 3 partidos seguidos, yo creo que nos ponemos otra vez en carrera. sí, totalmente, totalmente. Ahora, te planteo también este tema. ¿Tenemos materia prima? ¿Tenemos jugadores? Sí, tenemos jugadores, claro que tenemos jugadores. Lo que pasa es que Almirón, por ejemplo, yo no sé qué le dice el entrenador, por ejemplo, a Almirón. Él juega muy lejos lejos del área rival, no va a llegar nunca. Él se preocupa más de defender que de atacar. No sé si ustedes se dan cuenta. Sí, no, total. Está defendiendo nuestra área grande. Contra Uruguay jugó de lateral izquierdo por el momento. Oli Pará, o ya posee 80 metros, ya posee a él. No, ni nunca. Ni nunca nos va a aguantar. Se desgasta más defender que atacar. Eso es lo que pasa. Tiene que jugar, él tiene que jugar libre, tiene que jugar ahí de enganche, que juegue libre con su movilidad, va a hacer mucho daño, que juegue ahí con los mediocampistas. Contra Uruguay nos dimos 3 toques, Uruguay jugó parado, le regalamos el partido a Uruguay. Nosotros tenemos que haber ganado a Uruguay, teníamos que haber metido jugadores rápidos, abrir la cancha y jugar. El sistema europeo es demasiado fácil, abrimos la cancha, desbordamos, tiramos centro y atropellamos. No tenemos la pelota, nos armamos todos atrás, defendemos ahí, como dicen los argentinos, con un cuchillo en la boca y un hacha atrás en la espalda. Y nomás. Vos pedís, Peque, un practicismo, entonces, un fútbol práctico. Agruparse atrás cuando se tiene la pelota y tratar de profundizar con jugadores que tienen muchas llegadas por los costados y centro, a cruzar hacia el área. Claro, tiene que ser orden. Primero tenemos que tener el orden táctico dentro de la cancha. Ahí pues todo ya más fácil. ¿Entendés? Cuando tenemos la pelota es una cosa y cuando no tenemos es otra cosa. Tenemos la pelota y tenemos que movernos, tenemos que desmarcarnos. Por lo menos 1 o 2 metros. Y doña me dañó la pelota. Porque esta filosofía, este estilo que quiere Berizzo implantar, como que no llega, ¿no? Eso de querer tener es que no se ve nada posesión. todavía, no se ve nada de Berizzo, no sé qué ha implantado él, no sé. Y él pues quiere el control, dice el partido, tener la pelota, posesión a largo tiempo. Posesiones largas, dijo. Con Uruguay no hacíamos 3 toques para posesión, yo. No entiendo. Y contra Brasil tampoco tuvimos posesión, ni mucho menos. Que perdemos muy rápido la pelota, no sé, llegamos a la cancha de Brasil, entramos ahí ya no sabemos qué hacer. Ya nos quema ya la pelota ahí, ya no tenemos más idea. Oye, en bote España de Brasil me dijo ahí más bella puta. Por lo menos crear falta, meter balón parado también se gana, los partidos. Claro, no, pelota parado y en Europa se practica, no sé, 24 horas al día se practica. Nosotros tenemos balón parado y no sabemos dónde va a ir la pelota. Nuestro delantero ni nuestro defensa no saben por dónde van a entrar. Saltan del mismo sitio. Porque en diagonal que atropellen. 3, 4, 5 metros tomar carrera ya, eso también va a ser donde yo juega. Así donde yo juega más. Y que tú donde se equilibra estos juegos más. Pero pueden después, ahí de que tú nada más por lo menos casi día pisar la pobre, debemos ir a gol. Es niña buscar, ¿no? Demasiado live. Pero Sí. un Pollo Bayelo instala centro, Miguel. O Pollo Bayelo instala centro, ¿eh? No, y por eso te digo, no tiramos donde tenemos que tirar. Los delanteros no saben dónde va a ir la pelota, ni los defensas. Tenemos buenos cabeceadores, pero la pelota no cae en donde tiene que caer. Entonces el entrenador pues tiene que decir, bueno, ya practicaste, a ver, balón parado a los muchachos. A ver, como ustedes botaba la pelota, a ver, año poquito hoy se hina. A que beber la pelota. ¿Entendés? Y ahí tienen que caer, y tienen que practicar, para eso es profesional. Y que tú ya uno o 2 veces ya pero pues ya vamos a ir más en dale. Para eso es especialista en balón parado. Y tiene que ponerle ahí a su compañero de cabeza para que entre ahí, ya atropellado Monje. El cabeza que falló desde Mauriño, ¿te acuerdas que falló desde cabeza que falló? Como vino desde atrás, vino y saltó. Y le arrolló a todo. Jao cabeceado ya, ¿te acuerdas ahora? Marquinhos, sí, el que fue cerca al palo derecho, ese no salvamos de milagro. Pero viste cómo vino a saltar. Solo, atrás vino. ese cabeceó solo él. No, y por eso te digo, él vino desde atrás Sí. y saltó y le arrolló a todo. No hay O atropellarla, tipo. Fui con la carrera, ven de Chocota, va. Sí. Hay que atropellar desde hacia atrás, escalonado.
a Pepe la niña especialista, pues a Pepe, pues a la pelota, a Pepe estoy coa. Pepe me da y defensa, ¿qué tal la bolina? Es jugada ensayada. Ni jugada ensayada no teníamos. Nosotros en el 98 tampoco teníamos jugada ensayada, no te creas, siendo profesionales, En el Olimpia tampoco teníamos jugada ensayada, O sea que para que te des cuenta nomás, hay entrenadores que sí. Nosotros con Bielsa trabajábamos todo. Balón parado, córner, área chica, de las Sores, de Emboayuro, de Carabinís, pero es un buen profesional y por eso le dicen el loco. Y después te da un papelito, venite, soy el quinto delantero y yo juego con uno nomás, dice, de las Sores. Dice, opciones, pero lo me dio que iba a jugar, ¿verdad? Sí. Y yo le demostré lo contrario. Me es interesante el quinto delantero, añemo yo hice la primer delantero pretemporada y yo me gané la titularidad. ¿Por qué? Porque por la mentalidad que tenía y ya jugara, dice internacional, selección paraguaya, quinto delantero, no, ni nunca, titular indiscutible, güey. Pero eso por la mentalidad que yo quería también, ¿verdad? Porque hoy por la famosa, coña acomoda, y mentalidad y hoy yo derecho de guamo, ahí allá o guapuma. Hasta porque yo me voy a sacrificar sin dar guamo ahí yo, allá. Esa es nuestra mentalidad, ¿verdad? Y el profesional es diferente, el profesional dice, no, como yo hice, no, ya jugata, quinto de la maíta igual. A veces ahí jugué con Bielsa, era el quinto delantero y él jugaba con un delantero nomás, o sea que estábamos 5 delanteros y él jugaba con un delantero nomás, de la Sores. Pero le demostré lo contrario y fue titular. Claro. Peque, el tema de Gastón Jiménez. Es buen jugador, pero es muy lento. Así conmigo, por ejemplo, como entrenador, tú vamos de hoy. Contigo no va a jugar. Contigo no va a jugar. Conmigo no juega él. Así como juega de esa forma que juega, que quiere hacer taquito, que quiere hacer sombrerito, no jugamos ahí. Pero para Berizzo aparentemente es un jugador muy táctico, ¿verdad? Es un pasador y compañía, pero tampoco demuestra eso. Ambos pelotas, ambos boletos no tenemos muy bien nada en forma. Ni uno no muy bien en forma. Ya por loco todo Romero Duarte. Hoy para el Pau. Los centrales mismos a ganar la primero que miran hacia arriba y tiran pelotazos nomás. No jugamos con nada. Por lo menos si tiramos bien los pelotazos orientados y agarra a Romero y después encargo tranquilo, pero no puedo ir por ahí ya chocado la niña delantero. Lo mismo también cuando yo vine en el 98, todo era pelotazo. Usted añela ese compañero cuela yo cuela Oregoro y para ir en donde te ponen ahora la pelota maestra pero monquita la bolsa yo cuela allá y coba y más ese compañero cuela ya no se le podía decir nada a nadie porque se creían todos piraguazú, ¿entendés? Entonces ahí coba ahí cuela yo bandera sola pero había sido la primera de Europa anda y la cera yo pedimos Real Madrid Barcelona de Madrid que yo ¿entendés? Y me peleé con la culo y me marcaron varios se las marcaron. Yo estuve en la selección por condiciones, no les pide a nadie ni pagué a ninguno para venir a integrar la selección. Yo vine porque todo tenía condiciones y jugué porque tenía condiciones. Mi actitud, impecable en la selección, disciplinado, primero en entrenar, último en marcharse. Seguí mi conducta igual que cuando estaba jugando en España. O sea que he sido un jugador muy disciplinado, muy correcto y punto. Si choqué con alguno, lo siento. No pensamos igual. Está claro que no vamos a pensar igual, ¿verdad? Pero yo siempre soy de mi grupo, con la gente que estoy. Me gusta decir las cosas de frente, de cara. Me gusta pelear por el grupo. Si hay algo que hay que votar, estamos 24 en el plantel. Y así tiene que ser. Democracia. Porque con la selección, en nuestra época,
está claro que Chilaver manejaba. Él manejaba todo. Él decía rojo, todo el mundo tenía que decir rojo. Si es peque es verde, es de las torres. Va de peque verde, hace verde, hace. ¿Vale? Verde, ¿vale? Como ahí no discutimos, ¿verdad? Sí. Pero claro, conmigo no van a estar los piraí. Porque los piraí pues no hablan luego. Y después los otros grupos sí que están todos separados y no dicen nada. Que yo hoy Chilaver, ya. Eso es la realidad. Chilaver manejó, ¿por qué? Porque tiene carácter. Tiene lo suyo, tuvo lo suyo y ganó lo suyo. ¿Por qué? Porque tiene temperamento, es un líder. Sí. O sea, Peque, resumiendo, ¿vos creés que lo que hay que hacer es cambiar de jugadores y no de técnico en estos momentos? Y por eso te digo, no te van a cambiar el técnico porque el técnico seguramente, yo no sé por cuántos años firmó. Seguramente habrá firmado por 2 años, ¿verdad? Mínimo. Le tendrán que indemnizar. Le tendrán que indemnizar al entrenador si le echan. O sea, es más fácil cambiar de jugadores que cambiar de técnico, pero para eso pues tenés que decirle a tu técnico, entonces, le tendrán que llamar y decirle, bueno, amigo, él hoy coaco a hablarle, ¿verdad? Berizzo, usted cambia de actitud, cambia de jugadores, cambiamos este sistema, o si no, esto no va a caminar. Yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo te voy a decir una Sí. cosa, a mí si me llama un directivo y me quiere acondicionar, le mando a la mierda. Yo no sé cómo es Berizzo como entrenador, pero a mí me llama, si yo estoy en la situación Y de bueno, Berizzo, ¿cómo hace y me entonces? intentan armar el equipo. ¿Y cómo hace para cambiar de jugadores si él no cambia? Si, por ejemplo, a Gastón Jiménez lo puso en todos los partidos. Y bueno, Y bueno, y eso es lo que te estoy planteando. ¿Ya cuántos partidos que ya jugamos ya? No jugamos con nada. Hemos el entrenador, entonces pues, yo te estoy diciendo nomás. Yo soy el entrenador y si mi equipo juega más, yo nomás lo voy a renunciar. No me van a echar. Si no estoy coachando, no está jugando mi equipo bien, acepta. Más rápido, ¿para qué te voy a estar más? No está manejando el grupo, algo está pasando. No hay mejora. Y lastimosamente ¿Entendés? tenés razón. Pero Lastimosamente. a mí, yo siendo el entrenador, a mí no me van a hacer el equipo. Ese problema tuve luego en Petiosi. Por eso yo no trabajo más. Pero Porque no soy seguramente que les pueden hablar, yo no creo que Berizzo sea tan cerrado, porque yo a esta altura se habrá dado cuenta de que tiene que hacer cambios para que esto funcione. No podemos seguir jugando así como estamos jugando, ¿verdad? No. Y mira que yo lo respeto mucho a Berizzo, me parece un buen técnico, pero el instante, el lugar, y me parece un técnico para club, ¿verdad? Y ayer lastimosamente también demostró que no cuando tenía que hacer los cambios y armó mal el equipo también. O sea, 2 errores muy grandes que cometió para mí. Puedo estar equivocado, estoy haciendo una crítica que espero sea constructiva, ¿verdad? No lo hago con malicia porque no lo conozco a Berizzo, nunca en mi vida me crucé con él, lo escucho en conferencias. Conozco su historia de vida, claro que conozco su trabajo profesional, fue un gran jugador, conoce de fútbol, pero manejar la selección, te repito, no es fácil. Y a mí me da la impresión de que se está armando mal el equipo y por eso no estamos explotando como debemos explotar. Porque mira que de 9 puntos de local que teníamos que haber hecho, hicimos 2, hermano querido, y no le pudimos ganar a Perú y no le pudimos ganar a Bolivia de local. ¿Vos te imaginás 6 puntos? Si nosotros le ganábamos a Perú y a Bolivia, ¿cómo íbamos a estar ahora? Íbamos a estar, hermano querido, tranquilo, cómodo, en casa. Antes nosotros, tongo peña nada, me acuerdo o atropellar a la jugadora. Estábamos pasando imágenes del 2000, del 2008, y no le dábamos respiro a Brasil, no le dejábamos respirar. Esos volantes, Carlos Humberto, Rambert, los centrales atropellaban, tenían un hambre. No sé cómo decirte, nosotros no... La mentalidad pues es diferente, la preparación. Yo te digo, cada uno el jugador individualmente se motiva dependiendo del rival, ¿no? Con la Brasil, Argentina, no jugué contra Brasil y contra Argentina legalmente porque estuve lesionado. Pero de la sola, a ver, también paramos ahí, y a ver, también me cansa. ¿Por qué? Por la motivación, por los grandes futbolistas que tienen esas selecciones. Claro.
Entonces, la actitud, lo que no quedamos, la actitud, el entrenador no transmite nada. Y como te dije yo, el entrenador tiene que hacer los cambios y no que venga el segundo, que venga el preparador físico, que hable, que no sepa él, porque ahí fue lo que te estaba demostrando él que no está donde tiene que estar. Él es el líder, ¿entendés? Y no tengo más el mundo. ¿Entendés? Demasiado fácil la televisión. Tenemos los mejores, en la televisión tenemos jugadores. Ya les pongo la banquillo de la Icatuana, la Oikela, ya Toconala y trabajo allá. Pero era Cundé siempre le ponemos lo mismo. Siempre le ponemos lo mismo. Villa Santi no, hoy es Chuinde, ya ando con creador, lo único que haga, todo supuestamente le pone ahí de tapón el creador, ¿verdad? Pero quiere jugar de lujo que juega Pepe. Pero donde ya y para esto, para allá. Ahí, por ejemplo, puede jugar Villasanti, de tapón, ¿verdad? A que agarre y recupere, le entregue a Lucena o a Richard Sánchez. Es un mía la responsabilidad. A tomar manejando el equipo, a con mi mitad y un mía con agua. O que tenemos que hacerlo de la otra y médico mía con agua. Es olimpista. Olimpia se va a coger un minuto ahí. Es un mía la responsabilidad. A manejar también el equipo. Y después soltarle más al Almirón y buscar un centro delantero, por ejemplo. Por eso te digo, Almirón tiene que jugar de enganche, tiene que jugar libre, porque él es movilizo, él es movilizo. Entonces vamos a decirle no jugar libre, si la de ella apoya, pues sea, igual ¿entendés? A mí no me decía hacer el entrenador, ¿verdad? Pero yo hacía igual. Porque marcaba la diferencia, sabía que cuando no tenía la pelota, por lo menos tenía que venir a hacer zona en un sitio de la cancha donde no pueda pasar el balón fácil. Pero después de mi etapa... Porque Almirón es un jugadorazo, Peque. Sí, es un jugadorazo, pero le estamos desaprovechando porque él se preocupa más de defender que de atacar. Así mismo. Ya no llega más. Ya no llega más. Y ella llega cansado. Así, tenés toda la razón. Llega con Romero, pero ya no puede hacer una comunidad con Romero porque Romero más no hay. Yo sí, 20 pelotazos no llevo yo ni uno ni pues yo como disparar. No podemos hacer una comunidad, ahí tenemos que hacer una comunidad ahí. Richard Sánchez, Lucena, ahí que se entienda con Almirón, que empiecen a tocar, que baje, que toque y con los delanteros que jueguen, ¿verdad? No, nada. Tiene que cambiar, no sé. Tiene jugadores. Sí. Tenés razón en muchísimas cosas que dijiste, Peque. Qué interesante por eso hablar siempre con jugadores que vivieron la selección, escuchar la opinión, la óptica, porque a veces nosotros los periodistas recurrimos a ustedes porque opinamos a veces igual y a lo mejor uno puede estar equivocado, pero no estamos equivocados. Lo que vos estás diciendo hemos escuchado en el análisis de los compañeros acá y creo que la mayoría de la prensa también. Peque, te envío un abrazo grande, hermano querido, y como siempre sos muy amable en brindarnos tu tiempo. Gracias, Peque. Dale un abrazo, Bruno. Gracias, Capo, gracias. Miguel Ángel Peque Benítez charlando con nosotros. No te van a cambiar el técnico porque el técnico seguramente, yo no sé por cuántos años firmó. Seguramente habrá firmado por 2 años, ¿verdad? Mínimo. Le tendrán que indemnizar. ¿Cuántos partidos pues ya jugamos ya? No jugamos con nada. Si me estoy contando, no está jugando mi equipo bien, acepta. Más rápido, ¿para qué te voy a estar más? No está manejando el grupo, algo está pasando, no hay mejora. El entrenador tiene que hacer los cambios y no que venga el segundo, que venga el preparador físico, que hable, que no sepa él, porque ahí fue lo que te estaba demostrando él que no está donde tiene que estar. Él es el líder. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia, mi idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi idea número 1 en el mundo, encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. Esa es la realidad, no sabe dónde está, hace todo mal los cambios, no transmite nada a sus jugadores y los jugadores entran y juegan. Esa es la realidad, entran y juegan, nadie se grita, nadie se dice nada, nada de nada. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente estoy preocupado, quiero que mi país esté en el mundial, tenemos buenos jugadores, pero no le estamos sacando el provecho a cada jugador. Le hacemos jugar a un lateral, le hacemos jugar a mediocampista. ¿Para qué puta le tiene a Richard Sánchez entonces si le da un lateral va a ser un mediocampista? No entiendo yo el fútbol, no cambió mucho. Cada entrenador se ve que hace, que experimenta, que hace lo que quiere y bueno, no debería de ser así. Si es seleccionador y tiene a los mejores jugadores del mundo, tiene que jugar a otra cosa. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Vamos a escuchar la otra campana ahora. Porque Berizzo dijo que el trabajo de su equipo ha sido extraordinario, más en el segundo tiempo. Dijo que se quedó con el carácter, se jugó de igual a igual. Cuando se le preguntó por Gastón Jiménez, mira que la consulta fue bastante dura. Si ustedes escuchan bien el audio, yo les invito a que escuchen atentamente. En la pregunta ya había un calificativo para Berizzo, para Gastón Jiménez, ¿verdad? Yo creo que por eso no respondió. No, es O que, sea, Dani, la pregunta fue con un adjetivo. por Le eso te dijo jugador improductivo, no recuerdo quién, qué colega. Creo que fue intrascendente. Intrascendente, Sí, ahí sí, está, sí. gracias Dani. Sí, sí. Intrascendente. Que igual No, es ya sé. sinónimo, pero realmente dijo intrascendente. Claro, pero sí. El colega le dice, no recuerdo quién le dice, ¿qué análisis tenés de Gastón Jiménez, un jugador intrascendente? Y Creo que ahí... fue Dani Maciel, creo que fue. Ah, bueno, entonces vamos a escucharlo a Eduardo Berizzo atentamente y después opinamos con los compañeros, por favor. En Cambios Grendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Aquí perdemos muy rápido la pelota, no sé, llegamos a la cancha de Brasil, entramos ahí y ya no sabemos qué hacer. Ya nos quema ya la pelota y ya no tenemos más idea.
Oye, en bote España me iba así, me dijo ahí, me había a puta. Por lo menos crear falta. Crear falta, meter balón parado también se gana. Los partidos. Claro, claro, no. Pelota parado y en Europa se practica, no sé, 24 horas al día se practica. Nosotros tenemos balón parado y no sabemos dónde va a ir la pelota. Nuestro delantero ni nuestro defensa no saben por dónde van a lanzar. Saltan del mismo sitio. ¿Por qué? En diagonal que atropellen. 3, 4, 5 metros, tomar carrera ya, eso también va a ser donde yo pueda. Así es donde yo pueda más. Y que tú donde se equilibra el juego más. Pero pueden después, ahí que tú nada más por lo menos casi día pisar la pobre, de venir la gol. Es niña buscar, ¿no? Demasiado live. Miguel Ángel Peque Benítez. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad de teléfonos. 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. En un momento, Berizzo, y opinamos. Vamos a escuchar la otra campana también. Claro, vamos a analizar con los compañeros. Tema de Gastón Jiménez. Es buen jugador, pero es muy lento. Es muy lento. Así, conmigo, por ejemplo, como entrenador, jugamos hoy. Mañana para la misma tablita. Contigo no va a jugar. Contigo no va a jugar. Conmigo no juega él. Así como juega de esa forma que juega, que quiere hacer taquito, que quiere hacer sombrerito, no jugamos ahí. Pero para Berizzo aparentemente es un jugador muy táctico, ¿verdad? Es un pasador y compañía, pero tampoco demuestra eso. Ambos pelotas ambos boletos no tenemos muy bien nada en forma. Ni uno no muy bien en forma. Ya en por loco, pero Romero tuve hoy para el pound. Los centrales mismos a ganar la primero que mirar hacia arriba y tiran pelotazos nomás. No jugamos con nada. Por lo menos si tiramos bien los pelotazos orientados y agarra a Romero y después encara con tranquilo, pero no puedo ir por ahí, ya chocado la ñana delantero, Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. No, tiene que jugar de enganche, tiene que jugar libre, porque él es movidizo, él es movidizo. Entonces vamos a decirle no jugar libre, si la ve ya apoya, pues sea, igual te, ¿entendés? A mí no me decía hacer el entrenador, ¿verdad? Pero yo hacía igual. Porque marcaba la diferencia, Porque Almirón es un jugadorazo, Peque. Sí, es un jugadorazo, pero le estamos desaprovechando porque él se preocupa más de defender que de atacar. Así mismo. Ya no llega más. Ya no llega más. Y ella llega cansado. Así, tenés toda la razón. Llega con Romero, pero ya no puede hacer una comunidad con Romero porque Romero más no hay. Yo sí, 20 pelotazos no llevo yo ni uno no puedo yo de forma disparado. No podemos hacer una comunidad. Ahí tenemos que hacer una comunidad ahí. Richard Sánchez, Lucena, ahí que se entienda con Almirón, que empiecen a tocar, que baje, que toque, y con los delanteros que jueguen, ¿verdad? No, nada. Tiene que cambiar, no sé. Tiene jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos a escuchar con mucha atención a Berizzo el análisis del partido, qué lectura tiene, inextenso, completo por favor hoy, y vamos a analizar con los compañeros, inclusive iremos el jugador por jugador, uno por uno. No está, si vos mirás la clasificación, no está tan mal la cosa, Dani, o sea,
no, ayer jugaron todito para Paraguay. O sea, sí, pudo haber sido peor porque mirá que si ganaba Uruguay y ganaba Ecuador, Sumarle Colombia y Chile. Colombia y Chile si ganaba, eso. que al final, por suerte le empató Bolivia sobre el final también. Hoy vos mirás la tabla, Brasil ya se escapó. Brasil tiene 18 puntos. No, Brasil está en otra liga. Bueno. Brasil es... Sacala a Brasil, 1. Argentina tiene 12. Tercero está Ecuador con 9. Cuarto está Uruguay con 8. Colombia está con 8. Por diferencia de goles. Uruguay tiene saldo 0. Colombia tiene menos 2. Después venimos nosotros, Paraguay sexto con 7 puntos. Pero está muy cerca Chile, que tiene 6. Así como también nosotros, que estamos sexto, del tercer lugar que ocupa Ecuador, estamos a 2 puntos. O sea, Como también te puedo decir que estamos a 3 puntos de la cola. exactamente. O sea, 3 variables tenemos. Esa tercera que metiste vos. Bueno, yo insisto con esto, lo digo con mucho respeto. O se sientan a hablar con Berizzo, o si van a hacer un cambio desde la dirigencia, este es el momento. Sí. ¿Sabe por qué, Dani? Porque la Copa América tiene el formato de que son 10 selecciones y en la primera fase jugás 4 partidos. 4 partidos, hermano querido, seguidos. Tenés que ser muy malo para no jugar un quinto. Bueno, y de Yapa clasifican 8 de 10, 2 nomás se eliminan. Claro. Podés jugar un quinto partido. Por eso, tenés que Bueno, ser muy malo. por eso, Tenés correcto. que ser el bueno. colero de tu grupo para no jugar ese quinto partido. Entonces, vos tenés asegurado 4 partidos y podés ir a un quinto inclusive. Pero ya le das a ese técnico que maneje la selección si vas a hacer el cambio. Si vas a hacer el cambio, tiene que ser ahora. Y vos sabés que hay un elemento que va a truncar eso que vos decís, que creo que estamos todos de acuerdo. La lista ya está. ¿Y quién hizo esa lista? Eduardo Berizzo. Si Paraguay juega dentro de menos de una semana. El lunes juega, el Claro, lunes y hoy 14. estamos- y hoy estamos miércoles. Bueno, pero O sea, entonces que la dirigencia se sienta a hablar con Berizzo. Yo lo único que ¿Vos crees espero- más viable eso? Yo lo único que espero, Bruno, porque por eso hablo de esas realidades, es que Berizzo haya aprendido el partido de ayer. Sí. Porque, Sí. a ver, Ojalá. cualquiera diría, espera un poco, ¿qué le pasa a Paraguay? Porque el día siguiente todo es de mala onda. Pero esto es un cúmulo. Porque, a ver, perder contra Brasil es lo más lógico que existe en el mundo. Pero yo quiero dividir las situaciones o hasta separar para que no se utilice como una excusa desde un facilismo, desde la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel de jugadores. Porque acabo de decir, este Brasil juega otra cosa. Este Brasil es nivel top, nivel Europa, ellos ya están inclusive pergeñando lo que va a ser la estrategia en el Mundial, porque en los 6 partidos Tite ha variado esquemas, ayer puso el equipo más ofensivo, todo lo que quieras. Ahora, sería un pésimo diagnóstico si es que la selección como tal, repito, ese trío, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, y hago hincapié en el cuerpo técnico, entienden. Por eso ayer se hizo hincapié con el tema del amor propio. Cuando un estratega habla de amor propio es porque fallaste de pe a pa en todo lo que habías preparado. Comprendo que recibir un gol tempranero puede afectar, pero lo que ayer se vio, o sea, lo de ayer Berizzo no puede sacar algo positivo, salvo que diga... Pero después del gol Estoy- tempranero, Dani, tampoco hubo rebeldía. No, pero no es Yo sé, solamente una pero cuestión también, mira, también hay que ser consciente que jugamos ante una selección. Pero, Bruno, O sea, pero a ver, no nos escudemos yo en te digo, esa mira, realidad. candidata hoy a ganar la Copa del Mundo. Sí. Brasil es candidata Es a que, ganar la ver, Copa del Bruno, Mundo. hoy Brasil juega la Euro, que arranca Tranquilamente, pasado mañana y es tranquilamente. candidata. Yo sé, o sea, que no podemos ir de ninguna de las otras 9 selecciones Bueno, de pero Sudamérica. han tenido, jugamos nosotros contra estas mismas selecciones, que Rivaldo, Claro. que Ronaldinho, que Ronaldo, pero teníamos otro ímpetu, teníamos un esquema de juego, una forma de juego. Yo lo que te quiero decir, Bruno, es que el técnico que tiene su sello entienda que eso que él pregona no es suficiente para el objetivo final. Es decir, ese fútbol de control, de posesión, del toque intrascendente, con eso no nos vamos al Mundial. Y repito, yo separo
no es porque perdimos contra Brasil, porque es lo más lógico que hay en estas eliminatorias, sino que, a ver, pensemos bien, este combo, donde, por ejemplo, hacer 2 de 6 ya era una cosecha interesante, y por lo que vos contabas recién de la tabla, fíjate que hoy, eso que nosotros utilizamos como muletilla, y que para mí sigue siendo una verdad, no tiene tanta vigencia como hasta ayer, cuando decimos, mira, justo Perú y Bolivia vinieron a sacar unos puntos, porque ayer Perú y Bolivia sacaron puntazos en sedes difíciles como Quito y Santiago. Sí. A lo que voy es a lo siguiente, este es un combo, se supone que vos vas mejorando. Para mí este fue el peor combo, desde lo siguiente, desde lo que es la idea y la propuesta del juego, porque en este combo nosotros no tuvimos posesión, que es la bandera de Berizzo, no tuvimos control, que es otra de las supuestas virtudes del cuerpo técnico. No llegamos. Nuestra mejor jugada eran laterales. En el centenario un cabezazo de Ángel Romero, ayer de Gustavo Gómez. Y, seamos realistas, si no hubiera sido por el regalo del VAR, hoy estaríamos hablando 0 de 6. Sí. Entonces, porque me dirán, no, pero si Y entraba esa, el que la de Lucena. próximo combo, jugamos de visitante contra Ecuador y jugamos de local contra Venezuela. Venezuela. Pero yo no sé si eso se va a mantener, porque fíjate que ahí se puede dar un desfasaje. Vos ya vas a repetir contra rival cuando no completaste una rueda. No sé si no van a jugar la de marzo, porque tienen que meter, y capaz sean 3 fechas, no 2. Recordemos que estamos debiendo. Sí, eso está, pero hablo Claro. de lo que hoy está. Claro, o sea, a lo que voy es, veníamos en un combo complicado, Montevideo y contra Brasil, pero lo que quiero nomás, Bruno, Ariel y audiencia, resaltar es que el propio Berizzo se percate que lo que a él le gusta, como vos dijiste el tema de clubes, lo que hacía jugar al Celta y todo lo que sabemos, el partidazo que le hizo el Manchester United en Old Trafford cuando estuvieron a punto de llegar a la final de la Europa League hace unos años, en selección, que alguien le diga, mira, por fanatizarte por esa idea, estás generando demasiadas improvisaciones. ¿Se entiende? O sea, él debería, si es hiriente la palabra negociar, ser un poco más realista. Porque ayer, en el segundo tiempo, verlo a Junior Alonso de volante, cuando Peque dijo lo que dijo, ¿para qué le tenemos a Richard Sánchez cuando un lateral? Ayer en el segundo tiempo, Alonso jugó de volante central. Me dirán, no, era para perseguirle a Neymar. Ayer el segundo tiempo fue un show de improvisación. Porque ya en el primer tiempo podemos decir, no, pero fíjate, Robert lo puso como carrilero. Villasanti por la raya. Villasanti estaba perdido. Hasta el punto que después lo saca a Lucena, que estaba haciendo un partido dentro de todo bien, para que haya un doble centro entre Jiménez y Villasanti, que estuvieron perdidos en todo el partido. Entonces, yo voy nomás, lo que a mí me preocupa es cuando a veces vos te fanatizás con una idea, perdés la noción de la realidad. ¿Y cómo terminamos jugando? A tal punto que cuando escuchemos lo de Berizzo, ahí hay inclusive una aceptación cuando dice, si yo colocaba el equipo del segundo tiempo, fíjate cuántas contradicciones y paradojas existen en la conferencia de Berizzo, porque él, repito, cuando un estratega te habla del amor propio es porque sabe que en ese campo reprobó, más allá que se estaba enfrentando al mejor equipo de este certamen. Segundo punto, él dice, en el segundo tiempo Brasil retrocedió, lo empujamos, llámale X. Y después dice, si nosotros hubiéramos arrancado el partido como en el segundo tiempo, en pocas palabras, no comíamos más goles. Pero ese primer tiempo ya Brasil nos hizo precio, porque en el segundo tiempo, fíjate cómo terminamos con Ábalos, Brian Zamudio, Oscar Romero, el demonio Vareiro, un desorden total era. Entonces, una confusión ahí se dio. Y vos sabés que a Romero lo tenía en gatera. Era el primer cambio. Era el primer cambio Yo y lo tuvo por lo menos. Yo no sé, Ariel está muy callado. Ya lo escuchamos, Berizzo. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171.
con tienda multimarcas Pizzas Fuerte. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Lo habíamos adelantado en su momento acá, la audiencia es testigo. Juan Pablo Pumpido, el hijo de Neri Pumpido, es oficializado como nuevo técnico de Soldamérica. Brian Zamudio, al Toluca de México, 3 temporadas. Firmó Brian Zamudio, el acuerdo va al Toluca del fútbol mexicano. Atentamente lo escuchamos a Eduardo Berizzo. Por favor, presten atención y después venimos. ¿Vas a hablar, Ariel, hoy? Sí, por supuesto. Bueno, esta mañana pero no, porque Dani está muy enérgico. Me encanta, No, Dani. bien. Hoy mirá, te juro que Dani está extraordinario. Yo pensé que vos ibas a venir hoy de Dani y Dani iba a estar más... pero hoy Dani muy bien, muy bien. Yo tengo también mis cuestionamientos, Bueno, por supuesto, entonces ¿verdad? vamos a tratar de escucharte, por favor. Eduardo Berizzo, profe, en primer lugar, el primer término, como siempre, sus sensaciones, su impresión, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Brasil. Un partido que cambia de trámite muy rápido, recibimos un gol muy rápido que nos hace replantear el sistema, tuvimos que contener a la gente importante en ataque. El primer tiempo, después de los primeros minutos, logramos adueñarnos de la pelota, tuvimos 2 ocasiones para poder empatar el partido, exponiéndonos también a las espaldas, donde entraron balones peligrosos a la espalda de nuestra defensa, con jugadores muy rápidos obviamente. Y el segundo tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha exigencia física, de mucha generosidad para ir a la presión y equiparar el trámite, buscando una ocasión que nos diese el empate. Un partido muy esforzado, que a los 2 minutos se te pone cuesta arriba, pero rescato el amor propio del equipo, el esfuerzo desmedido por ir en búsqueda de igualar el partido, así que habrá que revisar cosas y fortalecernos de cara al futuro. ¿Por qué se insiste tanto con un jugador tan intrascendente como Gastón Jiménez? Seguramente tiene calidad técnica, pero en los últimos partidos no lo vimos siendo un jugador diferente, un jugador útil al equipo. O si puede explicarnos qué le da al equipo que nosotros no vemos, hablando exclusivamente del funcionamiento en la mitad de la cancha. A mí no me gusta hacer menciones personales, ni cuando son afortunadas, ni cuando apuntan a crítica como esta. Así que hablo de lo genérico del equipo, de lo que nos faltó hacer, de lo que pudimos hacer, una selección que se brindó por intentar poseer el balón, lo equiparamos con muchísimo esfuerzo, vuelvo a destacar, el comportamiento y la actitud de mi equipo ha sido extraordinaria, sobre todo en el segundo tiempo, llevando a Brasil a retroceder y tratando de generar esa oportunidad que nos dé el empate. El segundo gol le sobra al partido y, como te digo, no me gusta mencionar ni hacer puntualizaciones ni a favor ni en contra. ¿Cómo piensa mejorar la falta de oportunidades de ataque de cara a la Copa América? Bueno, encontrando un tridente, un ataque de 2 o de 3 con futbolistas que combinen bien entre sí, pero también es importante generar una buena salida, una posesión de pelota acertada para poder ofrecerle al ataque buenas pelotas. Hoy Miguel encontró una buena combinación que pudo significar el empate. Después en la segunda parte, teniendo el balón, no teníamos camino, Brasil se replegó, es una selección de jerarquía, pero rescato por sobre todo a manera de jugar, la actitud de ir al frente, la actitud de querer torcer el trámite del partido que se había puesto cuesta arriba muy temprano, y en base a esa actitud yo es en lo que me apoyo para mirar con optimismo el futuro, una rebeldía, una energía del equipo que se enfrentó de igual a igual y se atropelló a su rival con el deseo de empatar. Paraguay generó situaciones pero sin mucha precisión en el final de las jugadas. ¿Cree que se podía apostar más al ataque por lo que propuso Brasil? Creo que el partido del segundo tiempo, de los últimos minutos, con tanta gente en ataque,
desde un primer momento el partido se hubiese inclinado más a favor de nuestro rival, un rival que contragolpea y que sale a espaldas de nuestra defensa muy rápido. Si jugábamos un partido de esa manera, íbamos a sufrir más en el primer tiempo. El gol trastoca nuestro sistema, nuestro plan de partido y nos obliga a exponernos a nuestras espaldas, pero ya te digo, más allá del trámite con errores puntuales, con falencias, me quiero quedar con la rebeldía del equipo de no entregarse nunca y de creer en el empate del partido y en búsqueda del 1-1, que desafortunadamente por centímetros no pudimos conseguir. Teniendo jugadores con características más propias para el puesto, ¿por qué la decisión de poner a Villasanti como volante abierto a la derecha en la idea inicial que buscó con eso? No, la idea inicial era que juegue por dentro y pueda defender Robert por fuera. Ellos nos obligaron a armar una línea de 5 con gente en las bandas, con Neymar por detrás de Firmino. Creo que en líneas generales la defensa sufrió más por los costados que por el centro. Matías, la composición del medio del campo lo obligó a correrse hacia la derecha, pero la idea era que juegue también por el centro. Cuestiones a veces que el trámite del partido te lleva a otro lugar. Yo rescato, como le digo, él vuelve a la mitad de la cancha en el segundo tiempo y ahí nos mostramos más sólidos también, pero una selección que te lastima con muy poco, con una calidad técnica extraordinaria. Jugamos un partido anímicamente de igual a igual, así que más allá de cualquier actuación deficitaria o puntualizar en alguien, me quedo con la intensidad del equipo, con el carácter del equipo de ir a jugar de igual a igual. Profesor, me gustaría saber el porqué de la decisión de dejar fuera del banco a Richard Sánchez y la insistencia con Gastón Jiménez en el medio sector, siendo que también tiene otras variantes en esa posición. Decisiones que se toman a veces a favor de alguien y a veces en detrimento de otro. ¿Por qué no jugamos con un 9 de área al comienzo? ¿Y por qué tantas improvisaciones con el equipo? No eran improvisaciones, no hubo improvisaciones. Teníamos un plan de partido que a los 2 minutos cambia, pero de todas maneras también podríamos haber acertado con Ángel en alguna ocasión cuando combinó con Miguel en el supuesto 1-1. Uno cuando imagina un partido, imagina un funcionamiento. Era buena la conexión de Ángel con Miguel por el centro. Podemos jugar también con un 9 de área, tampoco conseguimos mucho más después con un 9 de área. Entonces, un juego directo que no hacemos. Cosas para revisar, pero que no son la explicación exacta del partido perdido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. La selección del despertar albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias y Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Noticia importante para todos los que saben lo que es cuidar de su auto y la economía de la casa. La nafta
Nafta Activa 92 de Petrosur actualiza sus precios. Desde hoy podés cargarla por 5.760 guaraníes por litro, el menor precio del mercado y la más alta calidad internacional, garantizados solo en Petrosur. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en farmacia y mucho más. Tener a mano todo tu historial clínico y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Bueno, primero que todo quiero decir que el planteo inicial fracasó rotundamente de entrada. De querer entrar, como dijo el Peque, atropellar, entrar alocado, ansioso. Pero no es que fracasó porque no hicieron el gol temprano, ¿verdad? Yo creo que sí te voy a explicar por qué. Vos le apuntás por haber recibido el gol. Claro, y por la manera en que se planteó, porque como vos dijiste, nos hicieron precio. Sí. Digo por qué fracasó, porque Paraguay quiso presionarle lejos, achicando espacio. ¿Y qué pasa cuando un equipo presiona lejos? ¿A qué se expone? Que si te saltean, sí, te puentean, te ponen en situación de mano a mano. ¿Y qué pasó? Sucedió exactamente. Sí. Pelotazo largo, se saltea la línea de presión de Paraguay del medio y lo dejan en un espacio mano a mano, situación de mano a mano, a Gabriel Jesús y Alderete. El brasileño allí sacó la gambeta, la fantasía brasileña, y Neymar, que normalmente no te perdona, 1-0. Se te derrumba todo ahí porque tenés que, de un plan inicial, con un 0-0, con un planteo, tomando en cuenta un empate o 0-0, se te cambia porque tenés que salir a buscar el partido. Punto 1. A mí me parece el primer error de Berizzo cuando que no estamos para el tú a tú porque se notó demasiado la diferencia que había. Ya desde el primer tiempo, vos veías, uno percibía en el toque, en la transición, como nuestros volantes no hacían pie, no cerraban las líneas de pase, y me parece que tuvo mucho que ver también en que no nos agrupamos bien. Como incluso que dijo Junior Alonso, había dicho en lo previo que iba a ser clave que Paraguay se agrupe bien, que sea un equipo corto, sí, para poder contrarrestar al equipo brasileño, lo cual no vi. Claro, y lo que vos dijiste, ¿te acordás ayer cuando hablamos? Mira que la idea primero era que Pica quede más posicional y que Gastón sea más adelante. Más adelante. Y es más, Jiménez jugaba bastante adelantado. Pero lo que vos decís, y acá hablábamos fuera de micrófono, o sea, Tite lo estudió. O sea, hoy en día no existe eso de que yo soy tal y yo no le estudio porque el otro no le gana ni a Perú ni a Bolivia. Sabía que iba a haber presión. Sí. ¿Sabes? O sea, acá hablamos, hasta cambió arquero. Claro. Porque Ederson tiene una pegada fenomenal. Ederson pudo haber hecho o puesto en situación de gol a Brasil. O sea, que te diga a la gente de PSG. Claro. Que él rompió toda una presión con una pelota larga. Pero además, no solamente porque es un arquero asistente. En la semi claro, de la Champions. Porque es un arquero asistente con pase largo, pero a la vez también tiene una gran virtud, una gran capacidad de... Ayer como con una naturalidad, pero increíble. Te ponía pase de 25 a 30 metros por los costados. Y fíjate que, por eso, el gol, ese pase de Fred, tranquilamente lo pudo hacer el arquero. O sea, cito nomás un detalle como también... No es que vos no le puedes poner todas las fichas a una sola estrategia. Y en esa estrategia, Ariel, si yo soy defensor y yo sé que la idea inicial es vamos a ir a presionar alto, yo tengo que achicar. Porque, a ver, es una cuestión hasta de métrica nomás. Si mis volantes van a ir alto, va a generar un espacio con mis defensores. Los defensores tienen que acompañar. Y más sabiendo que Brasil te puso a un tridente por delante de Neymar. ¿Sabe por qué digo? Fíjate que ahí Gustavo Gómez es el que está retrasado. Hasta me da la sensación de que si pegaban un paso más hacia adelante, lo dejaban en offside a Gabriel Jesús, para dimensionar lo adelantado que estaba Paraguay entre la línea de volantes y la línea de defensores. Y eso que vos decís, ayer donde por eso, yo no ignoro el elemento de que ayer jugamos contra un gran equipo. Claro. A los 10 segundos ya Gabriel Jesús contra Alderete le jugó a la cintura en el sentido que hace una finta. A los 10 segundos. Y ni hablar en la jugada del gol que a los 4. Equipazos. Se notó hay una diferencia de jerarquía que es difícil realmente encontrar la vuelta para poder buscar igualar con el esfuerzo, con la lucha, siendo un equipo combativo. Y después está el tema de que hay jugadores que no respondieron. Paraguay la única jugada que hizo fue
la que rompió línea y se zafó de un marcador Robert Rojas y lamentablemente le quedó para la pierna menos hábil a Almirón. Después nada, después nos encontramos con un rebote que fue más de Prepo, de Alderete, pero otra vez carecimos de imaginación para dañar, no tenemos el fútbol vertical. Por lo menos deja la esperanza de Berizzo, que va a revisar todo. Supongo que no solamente va a revisar lo referente a algunos integrantes. Yo creo que lo de Gastón Jiménez ya no. Villasante, independientemente de que le movieron de lugar, también demostró poco compromiso, porque vos te puedes mover, pero no podés caminar la cancha. Y él caminó mucho tiempo. Y me parece que tendrá que revisar el sistema también. Todos coincidimos que lo de Almirón tendrá que ser jugar en un puesto más libre, con 2 de punta, no sé, que juegue Ángel Romero con Carlos González, buscar una línea de 3 en el medio, recurrir a Cachorro. Me parece que Lucena se ganó un puesto porque fue muy combativo, fue el que más luchó, corrió, metió, y buscar un tercer integrante y después algún lateral más puro. Hay que ver cómo está Blas Rivero, por ejemplo. Me parece que ya está en proceso de recuperación, mirando los otros partidos de eliminatorias. Carlos Gamarra, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? Bien, bien, ¿cómo te va, Bruno? Bien, encantado de saludarte, Carlos. Igual. Bueno, Carlos, ¿qué lectura, qué hacemos con nuestra selección, hermano querido? Y realmente ayer dejó demasiadas dudas por la forma que a mí me parece que encaramos el partido, porque se nota que Brasil le estudió bastante bien a nuestro equipo, porque ya sabían que nosotros íbamos a salir a apretar como locos, a tratar de asfixiarlo arriba. Y en el primer movimiento que ellos hicieron en su equipo fue sacarle a Alisson y ponerlo a Ederson, que con el pie es fantástico, y ahí la presión alta que nosotros intentamos ejercer, él lo rompía haciendo esos pases cruzados, y de repente en una de esas también encontraron ellos ese gol de vestuario y nos desarmamos todos. Nos equivocamos entonces, Carlos, en el planteo. Capaz hubiésemos asumido un rol más prudente, ver cómo se está desarrollando, y a partir de un estudio dentro del campo de juego ir asumiendo el protagonismo y entender los momentos, ¿no? Exactamente, a mí me parece que sí. A mí me parece que teníamos que haberlo estudiado un poco, porque es un seleccionado que viene ganando 5 fechas de seguida, y hay que respetarlo y a la vez estudiarlo mucho, porque no puede salir a atropellar a un equipo, prácticamente un equipo europeo que juega muy bien al fútbol, que cuanto más lo presionas, si juega a un ritmo alto, ellos te juegan el mismo ritmo, si bajan, porque después se notó cuando hicieron el gol, nosotros también bajamos un poco la intensidad de la presión, y ellos también bajaron el nivel de toque, o sea, ya no nos salía tan fácilmente, nosotros nos agrupábamos mejor. A mí me parece que nos equivocamos, en muchas cosas nos equivocamos, porque si hago al caso, yo por ejemplo no jugaría con 4 centrales, no jugaría de esa forma, porque no es la correcta. Si vos querés ganar un partido o vas a jugar en casa, jugá un esquema normal de un 4-4-2 con laterales que sean realmente laterales y que puedan atacar, porque de lo contrario especulamos a sacar el empate siempre. ¿Y lo de Almirón cómo ves? Hola. Lo de Almirón, ¿cómo ves, Carlos? Y lo de Almirón, encontrarle también una posición a Almirón es difícil, ¿verdad? Porque lo puso en una posición y después no recibía balón, y ¿qué hizo? Se metía en el medio y trató de venir a buscar la pelota. Es lo que cualquier jugador haría, porque no le llega el balón. Y pobre Ángel, que juega solo arriba y tiene que pelear con el mundo, no le llega nunca el balón. Es muy difícil así de llegar a marcar un gol. Carlos, y sobre Gastón Jiménez, ¿ya tenés una opinión conclusiva después de verle en la cantidad de partidos que le vimos? Yo tengo una conclusión desde el segundo partido que le he visto jugar a él. Para mí no puede jugar por la dinámica que tiene, es muy lento, no puede jugar en el medio, sí. De esa forma no puede. Mira, vos la misma opinión de Peque Benítez, sí. Muy lento. Yo creo que todos vimos la misma cosa. Lo mismo. Yo le quiero preguntar a Carlos lo siguiente. Carlos, ¿y vos qué solución ves en el horizonte? Porque está claro que
no sé si coincidimos, y acá coincidimos al menos, que no tenemos herramientas para buscar instalar lo que Berizzo quiere, es el juego de control, tener mucha posesión. ¿Cuál es nuestra solución? Como vos decís, volver a un 4-4-2, elaborar un juego más directo, más a lo nuestro. Y yo creo que el origen mismo, cuando una persona pierde una identidad, ya es porque está perdido totalmente todo. Nosotros no podíamos perder esa identidad que siempre tuvimos, podíamos agregarle cosas. Claro. Tratamos de cambiar radicalmente todo y no tenemos esa capacidad, y más todavía cuando se improvisan. Porque yo siempre hablo con amigos así y digo, ¿de qué te sirve el empate con Uruguay si venís en casa y no confirmás eso? Porque vos para clasificar tenés que ganar en casa todos los partidos. Yo prefería perder con Uruguay y venir a ganarle a Brasil acá, y yo tenía 3 puntos y no me quedaba con 1. No, y ya no le ganamos a Perú y no le ganamos a Bolivia en casa. Exactamente, y por eso te digo, de que yo sin... a mí me resulta un poco difícil nomás decir en nuestra época, en mi época o en la época que jugué, porque si lo retrotraemos un poco, vas a ver, nosotros nunca jugamos con 4 centrales, cuando jugamos con Argentina ni con Brasil, igual le hacíamos partidos y jugábamos con Brasil, con Ronaldo, con Ronaldinho, jugábamos con atacantes mucho mejores. Sí, por eso yo estaba diciendo, antes estábamos viendo los vídeos del 2000, 2008, cuando le ganamos a Brasil, no le dábamos respiro a los brasileños, y tenían estrellas, más estrellas que esta selección de Brasil de ahora tenían. Y ahora, yo planteo lo siguiente, te pregunto, ¿vos crees prudente hacer el cambio, si se va a hacer el cambio ahora, antes de la Copa América, o darle una oportunidad más a Berizzo en la Copa América? Para mí, si vas a cambiar, tenés que cambiar ahora o dejarlo ya, porque después no vas a tener tiempo. Correcto. Después no va a haber tiempo, porque después se van a venir todo encima, y después del próximo cúmulo ya se va a distanciar prácticamente, se va a encaminar los 4 o 5 que van a pelear por la clasificación. Si vos fueras Harrison, sinceramente te pregunto, ¿a quién lo traería o no harías el cambio? Te pregunto sinceramente. Sinceramente yo, ahora si vas a cambiar, si hay un cambio en Paraguay, lo primero que hay que esperar es que le traiga a un extranjero. Y si trae a un extranjero, va a tener que comenzar todo de cero otra vez. Yo, por ejemplo, no cambiaría, en el momento no cambiaría, pero yo me sentaría a hablar con el técnico y le diría que pare de inventar, porque no puede poner un central de volante. Tiene que estar Mira, la misma lectura, parece que estuvimos hablando antes, la gente va a creer que nosotros hablamos antes para que vos opines. La misma cosa estamos diciendo. Mira, si va a cambiar, tiene que cambiar ahora, o lo deja ya el técnico, o sentarse a hablar con Berizzo y decirle, mira, profesor, por favor, porque también hay que respetarle al técnico, ¿verdad? Pero vamos a hacer cambios, profesor. No, hay entrenadores que no te van a aceptar eso. Y bueno, porque ya va a entender como una... No, pero no es con imposición, es sentarse a hablar de fútbol, hermano, es de... No sé, Carlos, o no se le puede decir nada a Berizzo. No, el presidente de la federación tiene la potestad de sentarse y hablar con él lo contrató. Tiene la potestad de sentar a hablarse con él, hablar de fútbol y dar su opinión. Él puede dar su opinión, porque de esta forma, de a poco, vamos a ir perdiendo la posibilidad de pelear por una clasificación, porque esta fue creo que este combo fue los resultados fueron espectaculares para nosotros. Si nosotros conseguíamos un buen resultado, si nosotros ganábamos, quedábamos que tercero quedábamos. Sí. No, y mira, yo lamento tanto, mira si le ganábamos a Perú y a Bolivia, 6 puntos más agregados, Carlos, vos sabés lo que íbamos a estar ahí, no sé. 4. Y sí, íbamos a estar ahí prácticamente casi enfrente, estábamos peleando, estábamos encima de Argentina prácticamente. Sí, no es... Bueno, te hago otra pregunta, ¿no crees que tenemos que cambiar luego de sistema? O sea, a ver, buscar por ejemplo el centro delantero. Miguel Almirón juega muy lejos, Ángel llega desgastado, no sé cómo lo ves a Villasanti.
¿Qué opinión tenés de todos ellos? En cuanto a funcionamiento del partido de fútbol estamos hablando. No, en el funcionamiento sí, a mí me parece, yo digo, o sea, cuando converso así con gente sin estar al aire, siempre digo que pobre el delantero que juega en la selección, porque juega más solo, está más solo que no te diría quién es en el día de la mitad, pero está así. Almirón no le encuentra la posición a Almirón. Almirón todavía no le encontraron una posición donde él pueda rendir lo que él tiene que rendir en esta selección. Y Villasandri a poco, por el cambio de posición, por la forma en que jugaba, Villasandri a poco fue bajando mucho también su rendimiento, porque los primeros Villasandri que vimos en la selección era un jugador que con la zancada que tenía, la llegada que tenía dentro del área era totalmente diferente. Ahora ni piso más el área, ¿no? Sí. Qué interesante, Carlos, charlar repito, esto es muy, muy interesante hablar con gente de fútbol. Lo hacíamos antes con Peque Benítez y mirá que hay mucha coincidencia con lo que vos estás diciendo. O sea, que tan errado y coincide con lo que decimos nosotros también, tan errados no estamos. Carlos, algo que quieras agregar que de por ahí no te preguntamos, que consideres importante de la lectura que ves, cómo estás mirando todo esto de las eliminatorias. ¿Qué más querés agregar? No, agregarle, no, ahora mismo es darle fuerza a los jugadores. Lo que van a sacar esto adelante son ellos y por favor pedirle al técnico que pare de inventar, que juegue como tiene que jugar al fútbol. Que presione si quiere presionar, pero que juegue con jugadores que tengan oficio en las posiciones que tienen, que no desperdicie jugadores, porque para mí es un desperdicio ponerle al Derete jugar de costado. Para mí él debería ser la dupla de Gustavo Gómez jugando de central. Y después nada más que eso, cada uno en su posición, va a ver que le va a rendir mucho más y también va a presionar si quiere con esos jugadores, ¿no? Y jugar un poco como un referente, porque nosotros tenemos a Ángel, lo tenemos muchas veces cuando está Derli, Almirón, llegan mucho por los costados. ¿Y a quién le tiramos el centro? ¿A quién le pasamos la pelota para que meta un gol? Necesitamos uno por lo menos que esté parado dentro del área, porque algunas veces llega con la pelota, pero no hay nadie que lo empuje. Sí, totalmente de acuerdo. Así mismo. Y vos sabés que increíble, Carlos González, por ejemplo, ayer ni en la lista entró. Ni en la banca estuvo, sabía, ¿verdad? Sí, no, yo me di cuenta ayer ya después de mitad del partido ya que cuando comenzó a meter gente y comenzó a cambiar los mediocampistas que teníamos, yo llegué a preguntar por Richard, y Richard tampoco me parece que fue al banco ayer. No, tampoco fue Richard Sánchez. Ni Juan Escobar. Ni Juan Escobar, imagínate. Y bueno, Carlos, está muy claro lo que pensás. Muchas gracias por atendernos como siempre, Carlos. Salud para vos y tu familia. Gracias, igualmente, un abrazo. Gracias. Carlos Alberto Gamarra, exfutbolista de la selección paraguaya. Para mí, si vas a cambiar, tenés que cambiar ahora o dejarlo ya, porque después no vas a tener tiempo. Bueno, después no va a haber tiempo, porque después se van a venir todo encima y después del próximo cúmulo ya se va a distanciar prácticamente, se va a encaminar los 4 o 5 que van a pelear por la clasificación. Si vos fueras Harrison, sinceramente te pregunto, ¿a quién lo traería o no harías el cambio? Te pregunto sinceramente. Sinceramente yo, ahora si vas a cambiar, si hay un cambio en Paraguay, lo primero que hay que esperar es que le traiga a un extranjero. Y si trae a un extranjero va a tener que comenzar todo de cero otra vez. Yo, por ejemplo, no cambiaría, en el momento no cambiaría, pero yo me sentaría a hablar con mi técnico y le diría que pare de inventar, porque no puede poner un central de volante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El orgullo
De los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos, con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre, escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912, con la albirroja puesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo, como este celular Samsung A12 más smartwatch Fit 2, ahora solo 18 cuotas de 138.000 guaraníes, ahorra 180.000. Además, con la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, es tendencia lo de Peque Benítez. Para cerrar el programa, si preparamos un resumen hoy, podés limpiar la nota inclusive. Muy interesante lo de Peque. Ustedes ya cerraron sus opiniones. Quiero ir preguntando. Recién estaban arrancando. Sí, bueno, sí, pero fuimos a Carlos Gamarra de un análisis también muy interesante. Fíjate, justo saliste, Bruno, pero él, cuando habló del arquero, acá habíamos hablado con Ariel, pues yo le dije, fíjate cómo... No, es una improvisación el cambio de arquero. A ver, no porque se le cantó a Tite. Pero para dimensionar cómo Tite te estudia también. Tite sabía que iba a haber presión alta. ¿Qué hace? Cambió arquero. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, jugó Ederson, que es un centrocampista con el pie. El pase lo hubiera hecho Ederson. Y justo cuando entra Carlos, ya que vos le dijiste, a mí me parece que hablamos, lo mismo yo le miraba a Ariel, porque estábamos analizando... Pero Dani, te juro... Pero no, y él dijo... perdón, yo no quiero hacerme el gran periodista, pero yo estaba diciendo, o cambia ahora o se sienta a hablar con Berizzo. Claro, se sienta a hablar con Berizzo. Claro, porque hay una realidad. Se sienta a hablar o le dice, mira, profe, yo creo que el profe, cambio ya te damos la Copa América, la Copa América última. Para mí, por algunas cosas. Y ahí ya tenés que recurrir a un técnico después, si es que más la última bala, y si no salen las cosas, en la Copa América no hay un repunte futbolístico principalmente, no resultados. Igual tenés tiempo para cambiar. Igual tenés tiempo, o sea, pero ya ahí ya tenés menos menos movida de muñeca para traer un técnico, entonces tenés que recurrir a alguien que conoce, Chiqui Arce, Gustavo Costa, a alguien que ya está acá, porque si vas a traer un extranjero, es como dice Carlos, tenés que empezar de cero. Sí, lo que buscó Harrison en su primer mandato de eliminatorio es cuando se va a Ramón Díaz y lo busca. Sí, y le salió muy bien. Mira que estuvimos a un partido de clasificar al Mundial. Claro, pero también digamos que cuando se va Ramón, la selección estaba en la parte superior. Sí, o sea, sí que hizo un... Pero ahí hubo un problema con Ramón González. Ya, gracias a Dios no está en el fútbol. Claro, pero no, yo lo que te digo es que performance, o sea, Arce hizo una campaña correcta e ilógica, ¿verdad? Porque fuimos fuertes de visitante y fuimos muy débiles de local. Y a lo que cuando Ariel terciaba en esa nota y decía, mira que hay técnicos que no quieren la imposición, pero todo está relacionado. Yo repito, en el tema de las convicciones, metodología, todo bien, pero muchas veces, de acuerdo a lo que es tu resultado, vos te sentás de una forma distinta en la mesa de negociación. Y vos te diste cuenta. O sea, a lo que voy, Bruno, es que si saca el tema del escándalo sexual de Caboclo, el presidente de la CBF, que sea Joãozinho Pérez un señor de pe a pa. Ese señor no tendría ningún, o el coronel Núñez, que es el que está interinando ahora, no tendría ningún derecho a sentarse con Tite y decirle, profesor, no podría cambiar, y le va a decir, espera, ¿vos de qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque es el mejor equipo, ¿se entiende? Entonces, sí. Si, o sea, alguien, Robert Harrison se puede sentar o algún otro dirigente. Justo Villar. Pero sentarse con Berizzo y decirle, profe, vamos a analizar un poco esto juntos. Claro, porque justo puede ser. Porque está en su derecho. El mismo presidente de la APF está en su derecho porque es el empleado de la selección. Claro, a mí me parece APF. que el cambio, Bruno, ya va a partir naturalmente de Berizzo. En salirse de su línea que él pretende instalar, porque él ya tiene
Ya está palpado, percibido que no llena, Ahora, que no funciona. Ustedes se dieron cuenta, porque no es que nosotros nomás estamos diciendo, ustedes se dieron cuenta que si vos agarrás la nota de Miguel Ángel Peque Benítez y de Carlos Gamarra, vas a decir, no, estos se sentaron juntos a hablar antes y están repitiendo el mismo discurso, el mismo libreto. Y yo creo que vale Mira, porque son dos personas que no precisamente se sentarían... Y por eso te digo, o sea, Para ellos, hablar. pero te das cuenta la coincidencia Es que que- hay es que todos entre vemos- lo que decía Miguel Ángel Peque Benítez y Carlos Gamarra, es que todos estamos viendo, pero en la conferencia de prensa, Berizzo no vio eso. No, él no es que no vio, por eso cuando escuchamos, Bruno, pues yo te decía, él... O no lo dice públicamente, o cuida la forma. Yo creo que Pero- el ejemplo, pero- esa consulta que vos resaltabas, porque es mentira que Berizzo no habla de cuestiones individuales, ya sea para bien o para mal. Él percibe que en la pregunta ya había una crítica, porque él no vive en un termo. Él sabe lo de Gastón Jiménez, la Exactamente, resistencia o que sea, hay. si no estaba esa... Porque hasta me parece que el encargado de medios, mira que le puso el tono. Pues, ¿cuántas veces acá decimos, mira, pues lee como... Ponemos Pero- otra vez esa parte. Ayer le puso luego un poquitito de énfasis en el... es que todos sentimos esperanza, porque en esta conferencia época modo COVID, muchas veces las preguntas son descafeinadas. A diferencia de cuando estaba el que preguntaba y a veces uno decía, mira, se le está yendo un poco la mano. Sí. Dani Macié es nuestro colega. Pero, Sí, y yo te digo, hasta la lectura. Pero tampoco hay mala intención en el colega, No, sino no. es una pregunta Pero- con un calificativo, ¿verdad? Claro, lo que te digo, que Bruno, es el que- técnico sabe cómo podría decir, mira, y suele pasar, bueno, yo no tengo esa lectura, para mí no es así. O decir, bueno, no voy a entrar en la calificación, pero creo que Matías, ¿cómo se llama? Gastón no está jugando bien, o no está produciendo, o le pedimos nosotros esto, o yo soy el responsable porque tácticamente le pido esto, ¿verdad? Podía haber dado muchísimas respuestas, a ver. Claro, porque yo lo que tuve como sensación es, viste, a veces cuando vos decís, le diste pie para que pueda escaparse a la pregunta. Yo creo que Berizzo entendió por el adjetivo calificativo, y yo de Yapa colocaba el tema del tono, porque después hay una pregunta más genérica con lo de Richard Sánchez y Gastón Jiménez. Ahí ya no se protege con el tema de que yo no hablo de individualidades para bien o para mal, porque repito, él ya habló cuando, ponerle que la consulta era netamente, ¿cómo decirlo?, neutral, sin un adjetivo calificativo. Profesor, me gustaría saber el porqué de la decisión de dejar fuera del banco a Richard Sánchez y la insistencia con Gastón Jiménez en el medio sector, siendo que también tiene otras variantes en esa posición. Decisiones que se toman a veces a favor de alguien y a veces en detrimento de otro. Esa es la pregunta, la segunda. La segunda. Claro, pero... Esa es la genérica que vos dijiste. Claro, y donde responde, porque no hay un calificativo. Pero viste que tampoco da muchas No, ya explicaciones. sé, pero Dani, no, él, por ejemplo, podría haber dicho, ya respondí que yo de ese tipo de cosas no hablo. A ver. Teniendo jugadores con características más propias para el puesto, ¿por qué la decisión de poner a Villasanti como volante abierto a la derecha en la idea inicial que buscó con eso? No, la idea inicial era que juegue por dentro y pueda defender Robert por Sí, fuera. no está bien. Entonces, Después seguridad. busca hoy, después. Es cuando le pregunta directamente sobre y le pone... Una parte en que él ya claudica, me parece, en el estilo que quiere en una parte de la conferencia. ¿Qué dijo? En el sentido que dice... hay que revisar. Revisar, Sí. más ataque directo, ver, jugar con dos puntas. Pero entonces Sí, fue autocrítico, entonces Sí, está por eso, bien. por eso Entonces no. quiere decir Sí, que va a por cambiar. eso yo digo Yo que espero- el cambio yo- ya va a partir de ahí, a partir de O sea, estos vos indicios. decís que no es necesario... No, a lo mejor igual, Vos decís pero que que, ya se va- pero que él no va a ser terco. Claro, que el propio Berizzo ya se da cuenta que no, a ver, el que no colmo- camina. El colmo sería que, no sé, que de parte de la dirigencia alguien le diga, no, profe, no claudique, seguimos que cualquiera pierde contra Brasil y ayer fuimos unos fenómenos. Espero que eso no ocurra. Y yo cuando citaba lo de la figura de Justo Villar, acá cuando estamos hablando con las figuras, con los históricos, o sea, Justo mismo, ¿cuánto vestuario tiene? Para no caer en eso de, vos que nunca entraste en un vestuario, el saco de corbata. No, o sea, es un histórico y le diga, profe, mira que en mi época vivimos algo similar, llámale X, desde ese lado. Por eso yo decía que lo de Berizzo, yo espero que cuando él habla de cambiar, él habla de situaciones, porque él se mantuvo. Porque fíjate, yo por eso no me quedo con las etiquetas, porque acá estamos hablando
se quiso presionarle alto. ¿En qué coincidieron Peque y Carlos? Que se quiso ser demasiado audaz o demasiado valiente. Cuando Peque dice, contra Argentina, Brasil no le puede jugar de igual a igual. Cuando Carlos recordaba lo de la presión alta. Digo esto porque había gente que dice, no, pero mira, poblamos, era un equipo defensivo y se quedan con el tema. Jugamos con un 9 mientras que el rival jugó con 4. Uno va al tema de las lecturas, interpretaciones y la metodología que utilizaste desde ese lado. ¿Por qué se insiste tanto con un jugador tan intrascendente como Gastón Jiménez? Seguramente tiene calidad técnica, pero en los últimos partidos no lo vimos siendo un jugador diferente, un jugador útil al equipo. O si puede explicarnos qué le da al equipo que nosotros no vemos, hablando exclusivamente del funcionamiento en la mitad de la cancha. A mí no me gusta hacer menciones personales, ni cuando son afortunadas, ni cuando apuntan a críticas como esta. Así de que hablo de lo genérico del equipo, de lo que nos faltó hacer, de lo que pudimos hacer, una selección que se brindó por intentar poseer el balón, lo equiparamos con muchísimo esfuerzo, vuelvo a destacar. El comportamiento y la actitud de mi equipo ha sido extraordinaria, sobre todo en el segundo tiempo, llevando a Brasil a retroceder y tratando de generar esa oportunidad que nos dé el empate. El segundo gol le sobra al partido y, como te digo, no me gusta mencionar ni hacer puntualizaciones ni a favor ni en contra. Bueno. No, pero por eso, yo creo Después buscar lo que dijo Ariel y quiero por favor, permítame hacer un ping-pong, muchachos. Federico está con permiso. Quiero ir rápido. A ver, Anthony Silva. El famoso pudo haber hecho algo más en los goles, especialmente en el segundo gol, ¿verdad? O sea, no por donde pega, sino, claro, pero donde pudo haber achicado. Y después digo, pero era una cuestión de... Pero para eximirle, no sé. No, es que... pasó por otro que por Anthony. Yo lo que veo es eso sí, a diferencia, por ejemplo, de Ederson. Con el pie le costó, por supuesto, no, hay mucha con el diferencia. pie les cuesta, pero hay y mucha, sabes que siempre le costó a Bruno. Tarda no mucho, sí. tarda demasiado en salir. Y te tira a cualquier lado a veces cuando ya... Sí, y saca. Pero no le mal. pidamos porque no es su No, ya sé, y bueno, pero... Es que no tenemos... A ver, Alfredo Aguilar es el arquero Sí. con el pie. A ver, por eso recién dijimos, Brasil le sacó a Alisson, que tampoco es un tronco con los pies, juega en el Liverpool. O sea, el tema de pressing y todo eso. Pero yo en el primer gol... Yo creo que si Anthony sabía que Gustavo, en vez de ir al pateador, iba a ir hacia el arco, se hubiera jugado hacia el palo derecho. ¿Se entiende? Porque Anthony le da ese palo porque quiere cubrir más. Pero justo Gustavo Gómez había bajado eventualmente para ese sector. Robert Rojas. Dentro de lo que él puede dar, ya que no es lateral, me parece que no estuvo malo su trabajo. Provocó la mejor jugada en ataque de Paraguay cuando él le supera a Alexandro, ¿fue? Alexandro. Hacia el costado derecho, con la conexión con Miguel Almirón, que lastimosamente le quedó con la... La que con vos decís es el autopase con la de palo. y lo deja Exacto. Alexandro. Sí. Después Le mal hace perfilado en dos cruces, pero él supo corregir otra vez. En el gol, el gol- él no sé qué quiso hacer, pero termina cayéndose casi... Allí sí, no anticipó. Casi un ahí no blooper, anticipó, ahí es sí, cierto. sí, ahí sí. no anticipó. Pero también no era muy cómodo para él el lugar para llegar a la cobertura. Gustavo Gómez Portillo. Pero antes de eso, lo de Robert, ya que vos citaste y achacabas eso enfatizando en la transmisión, yo creo que le gana la desesperación. Porque él cree que allí Firmino sí o sí va a definir. Y muchas veces el defensor, cuando cree que es la última jugada, se tira de otra forma en comparación a si sabes que hay otro que está entrando por atrás. Que fue lo que ocurrió con Neymar. Y yo creo que Gustavo, dentro de todo, otra vez fue el más, no voy a decir sólido, porque ayer Paraguay no fue sólido, pero eso que estamos hablando con el tema de la rebeldía, repito, la vara vuelve a bajar demasiado. Tuvo 2-3 sacadas impresionantes. Una de Richarlison que pica sobre el costado izquierdo. En el segundo tiempo. Y cuando dispara Richarlison, pues, era disparo. Cuando se levantó y sintió una de las piernas. Y se golpeó, ¿verdad? O sea, tuvo muy buenos cruces. Omar Alderete. Y lastimosamente, si hay que destacar un factor negativo, es que perdió mano a mano con Gabriel Jesús. Pero a sabiendas que él cargando ya con esa suerte de responsabilidad individual, él después
con fortaleza mental siguió jugando y me parece que hizo otra vez un correcto partido sacando esa jugada donde le ganó, no pudo realizar la cobertura. Pues quitó muchas pelotas, empujó al equipo. Un disparo que pudo haber terminado en gol si no era por Ederson, que tuvo una tapada fuera de lo que yo creo mano a mano. que ese disparo era la respuesta de decir no estoy afectado por el claro gol. O sea, porque uno debía decir qué hacía allí Omar Alderete y cómo finalizó, pero le tocó bailar con una muy fea como Gabriel Jesús, que ya los 10 segundos y mucho más abierto, a diferencia de Uruguay, era más agrupado. Claro. Y al ser abierto con los brasileños mano a mano es mortal. Santiago Arzamendia. Te faltó Junior Alonso. Junior Alonso, perdón. Yo pensé que lo dejaste adrede porque... No, ¿sabe por qué? No sabe por qué. Involuntario. ¿Sabe por qué? Porque en el segundo tiempo él fue de volante. O sea, yo con Gustavo y Junior lo que veía, ha de ser también por el respeto que seguramente tiene la prensa o el torcedor de ese país. Hay una donde lo manda la China al Alderete porque salió mal. Porque Paraguay temblaba en esos 10 minutos iniciales. Y yo creo por eso, no sé si habrá sido cuestión ahí de Berizzo o Junior tomó iniciativa propia, porque cuando ven que Neymar jugaba suelto, porque no le vas a pedir a Lucena que le haga hombre, y justamente a un tipo como Neymar, y termina jugando de 6, termina jugando de volante central, y me parece que yo lo destacaba por esa cuestión de, bueno, si nadie lo va a marcar, yo me voy y yo hago la mía. Pero para lo que era el funcionamiento y el aporte del equipo no hubo salida clara. Él se paró cuando ayer estábamos analizando, porque cuando Paraguay tenía el balón, la idea era línea de 3 con Junior en la parte central. Igual no le atajó a Neymar, casi siempre le giró, salvo con falta. Nadie le atajó a Neymar. Los tres zagueros centrales fueron amonestados justamente producto de caricias a Neymar. Santiago Arzamendia. Me acuerdo un centro que la tiró a cualquier lado. Lento, uno no lo vio llegando con sorpresa. En la marca también tuvo problema. 4. Hay una donde él queda expuesto porque Almirón le hace el gesto, pica, y él no picó. Y no se va. Hay una donde él le pide la pelota y Almirón va por la raya. O sea, y ahí es donde el famoso, el salto de calidad, porque vos decís, vos tenés que darle a lo de el mismo color de camiseta, mostrarte, asumir, porque, no tener miedo a jugar. Claro, porque si acá dijimos, Arzamendia jugaba para que Almirón esté más libre, y Arzamendia nunca lo entendió Almirón, nunca. Por eso yo citaba dos situaciones de esas que hasta se expone porque hay cierto fastidio del jugador, pero a ver, no fue el Arzamendia de la Copa América que justamente habíamos resaltado, porque a diferencia de aquel partido en la cancha de Gremio donde él tenía una misión de taponar a Dani Alves, ayer Brasil no es que soltó a sus laterales. ¿Para qué vas a soltar si ya estaba jugando con 4 ofensivos? Escuela de Negocios presenta el primer foro en Economía y Gestión 2021 con las exposiciones de los expertos Santiago Peña, director del Banco Basa, Carlos Jorge Bierderman, presidente del Satfood Paraguay, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken, Benito Barros, rector del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, este jueves 10 de junio en formato live. Entérate más comunicándote al 728-97-72, evento exclusivo para la red alumni de Initiative Escuela de Negocios. La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso en estos partidos de eliminatorias y Copa América alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Vamos por Matías Villasanti. Mal, bastante mal. Ayer justamente citaba, yo me acuerdo que inclusive para no ir a la época de Gustavo Florentín, Temperley, Luqueño, recuerdo el año pasado cuando Chiqui jugaba repechaje de la Libertadores, en algunos partidos del medio campo era justamente el doble 6, era Topo con Aguilar y Villasanti jugaba de 8. Pero ayer, fíjate cuando se le pregunta, o sea, ¿es Villasanti el que tiene que jugar eventualmente de extremo? Yo entiendo en la respuesta de Berizzo,
cuando la idea era, bueno, cuando atacamos, Robert Rojas ocupa esa posición y Villasanti se puede meter por su zancada, su velocidad para pisar el área. Y no hizo ni una ni otra. Sería muy oportunista achacarle cierta responsabilidad en el gol, pero él es quien, cuando vos ves cómo ataca el rival y tenés a 3 delanteros contra tus 4 zagueros donde uno va a quedar libre, justamente por tu zancada, vos tenías que estar un poquito más cerca de Neymar. Por eso él es quien queda en la famosa foto. Pero no encontró el puesto a tal punto que en medio del primer tiempo y ya en el segundo tiempo, Berizzo se percata y hace un intercambio. Lo manda más a Lucena, que estaba haciendo un partido correcto por derecha, y lo mete en zona de protección a Matías Villasanti. Gastón Jiménez. Y la pregunta me parece que ya encierra la respuesta del colega. Intrascendente. Nos quita, lento, no le deja agresivo en el momento de la recuperación, Vos sabés que no crea situaciones. La calificación más baja de ABC. Y bueno, a mí, ¿sabes qué? En vez de Gastón 3 Jiménez, le dio a Gastón en vez de Jiménez, Gastón la más Jiménez, baja. Ponémelo, Y la más alta es Almirón con 6. ponémelo bien a Richard Ortiz. Y lejos prefiero a Richard Ortiz después de una buena pretemporada que decime Gastón vos, Jiménez. Bruno, que Gastón Jiménez. Tirámela un punto por lo menos, hermano, en el campeonato. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto No, puntual. dame la razón porque te acordás que Y estoy de acuerdo contigo. No, pero Richard no está convocado. No, yo le dije, no, ya sé que no está convocado, muchacho, pero... Estoy de acuerdo Richard contigo en Ortiz, ese aspecto puntual sobre este jugador. Entre uno y otro, si hacemos comparativo. No, con el rendimiento que estaba teniendo Richard Ortiz. Dame un Ponerlo a buen Richard temporada. y Cachorro Sánchez. Motivámelo. Cachorro Sánchez, Yo creo Pini más, Mota. claro. Tener demasiadas variantes. Yo lo que no entiendo, porque a ver, en los primeros minutos, es lo que ayer habíamos debatido, Gastón aparece más adelantado. Yo creo que Jiménez, en la famosa reunión esta que habíamos imaginado, donde se sienten los responsables, o sea, Jiménez para tipo partido donde vos sabés que tenés el control sin necesitar de un tipo técnico en la cueva y que él te juegue de 3/4 con su remate o con su técnica. O sea, ayer arrancó y el tapón era Lucena, no era Jiménez, para entender un poco la degradación en la idea que tiene el técnico con alguien que sobra. Y después cuando hablemos, a mí lo que me preocupa es que haya demasiado precio a pagar o sacrificio, porque ¿cuántos volantes centrales hemos utilizado? O en el 3, ¿cuántos volantes hemos utilizado a lo largo de 6 partidos? No llegamos a 5. Cachorro jugó un partido, a Piri Mota nunca lo vimos, Cuba jugó un par y después a otra cosa, hasta el punto que ustedes pedían por lo de Richard. Entonces, allí me parece que es lo preocupante y quizás hoy personifica esto de la idea de Berizzo, la presencia de Gastón Jiménez. ¿Por qué se insiste tanto con un jugador tan intrascendente como Gastón Jiménez? Seguramente tiene calidad técnica, pero en los últimos partidos no lo vimos siendo un jugador diferente, un jugador útil al equipo. O si puede explicarnos qué le da al equipo que nosotros no vemos, hablando exclusivamente del funcionamiento en la mitad de la cancha. A mí no me gusta hacer menciones personales, ni cuando son afortunadas, ni cuando apuntan a críticas como esta. Es buen jugador, pero es muy lento. Es muy lento. Así conmigo, por ejemplo, como entrenador, no jugamos de hoy. Así como juega de esa forma que juega, que quiere hacer taquito, que quiere hacer sombrerito, no jugamos ahí. Yo tengo una conclusión desde el segundo partido que le he visto jugar a él. Para mí no puede jugar por la dinámica que tiene, es muy lento, no puede jugar en el medio, sí. De esa forma no puede. Berizzo, Peque Benítez, Carlos Gamarra. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418
180146. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas vacías, Miguel no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio. Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Avon, calidad que une generaciones. Lucena Cardoso. Perdió en la velocidad para mi gusto en el primer tiempo. Contra la zancada, el tranco largo de los brasileños, le costó acomodarse. Pero tiene por lo otro lo combativo, te sale y te muerde y te tranca. Y yo creo que se gana en ese aspecto. El consideración a tal punto, si vos me decís un medio campo para un próximo partido, está incluido Lucena Cardoso por esa entrega generosa que tiene en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que ayer jugó de tapón, hoy inició de tapón, entonces no se le podía pedir demasiado despliegue. Después cuando hace el gol Brasil y empieza a bajar Jiménez, estaba en eso y después tiene que hacer el intercambio con Villasanti. En medio tenía que jugar cerca de Neymar. O sea, él como que puede ser la exteriorización de mira contra quién se jugó. Porque, a ver, podrás decir todo, pero el jueves era contra los vecinos y Betancur, ayer era contra Neymar y los otros nenes que estaban allí. Y fíjate que antes de este combo, pues ya que hablamos así de los mini análisis, fíjate, Pica es una especie de ganador, porque antes de este combo Lucena no era titular. O sea, Lucena había jugado el partido ahí en la Bombonera, pero más titulares eran Gastón Jiménez y Villasanti. Ellos son los que casi siempre jugaron y siempre terciaba un tercer volante y allí estaba Lucena. Y hoy a lo que decía Ariel, fíjate que hasta para el más acérrimo crítico, como que lo tiene ahí a Lucena en su mediocampo. Miguel Almirón. Y procuró, corrió, a veces solo. Me parece que el análisis del Peque es contundente. A veces es muy difícil pedir a uno que haga todo solo, elaborar todo, ir a definir, porque muchas veces, tanto él como cuando Ángel recibía el esférico, no recibían como corresponde. Yo recuerdo una pelota que le cae en la espalda de Ángel por la manera en que la tiraron, o Ángel en una jugada me parece bastante ejemplificadora. En la mitad de la cancha lo rodeaban 5, él estaba solo, cuando en el segundo tiempo tuvo que retroceder lejísimo en esa pelea con Neymar. Por eso es difícil sacar así un juicio concluyente sobre los jugadores que están de mitad de cancha para arriba, porque muchas veces están muy en solitarios, y para que resuelvan todo de forma solitaria es muy difícil. Yo con el combo y el partido de ayer de Miguel Almirón me genera un poco eso de cuando hay una lucha en el arco. Y ponerle que un arquero jugó un partido donde tu equipo dominó todo y tuviste la valla invicta y después decís, bueno, ahora te toca a vos. Y vos entrás y te toca un partido donde te pelotearon todo. Ángel Romero. No, a lo que voy, Bruno, es que... Sí, perdón. Tácticamente ayer tuvo más libertades Almirón. Pero no es lo mismo, y repito otra vez, que te marquen los jugadores uruguayos a quienes estaba con... Casemiro se comió toda la línea la línea media. Entonces estuvo más liberado, pero ¿sabes qué? Estuvo solo. Claro, o sea, por te ponía el ejemplo, o sea, y si un arquero se comió 3, pero dice, espera, mi competencia entró en un partido donde no le habían llegado y a mí me llegaron 10 veces y yo tapé 7, pero en el récord queda, o sea, él estaba más liberado, pero tenía una complejidad mayor. Igual, si él va a ser líder, yo creo que algo más pudo haber hecho Almirón. Lo de Almirón, ¿cómo ves, Carlos? Sí, lo de Almirón, encontrarle también una posición a Almirón es difícil, ¿verdad? Porque lo puso en una posición y después no recibía balón, y ¿qué hizo? Se metía en el medio y trató de venir a buscar la pelota. Es lo que cualquier jugador haría porque no le llega el balón. Almirón tiene que jugar de enganche, tiene que jugar libre, porque él es movilizo, él es movilizo. Sí, es un jugadorazo, pero le estamos desaprovechando porque él se preocupa más de defender que de atacar.
Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol contigo. Conectate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. Ángel Romero. Yo ya di sobre él, también aproveché el combo con Almirón. Más allá de la dificultad, no estuvo preciso, no se mostró demasiado y siempre estuvo bien controlado por los dos centrales. Entró Oscar Romero a los 72. Que no fue el primer cambio. A los 60 entró Gabriel Ábalos. Sí, doble cambio. Gabriel Ábalos, a diferencia de esos minutos de buena sensación en el Centenario, entró mal. Fíjate que hasta me parece que perjudicó. Hizo falta, mucha falta hizo. Y no, él quien, entre comillas, le tapona al Almirón en dos jugadas. La del que se resbala y la otra que era muy clara. En el minuto 42 por allí que cuando intenta disparar. Exactamente. Sí. Y claro, uno dirá, pero él es el 9, que quería la pelota, pero a ver, con el rendimiento de Ábalos yo creo que habrá más calentura de parte de Carlos González. Espínola. No, Antonio Vareiro. No, Beto Espínola. Espera. Sí, Alberto Espínola. Claro, porque entró en la primera ventana. Él entró en el con primer Ábalos. combo con 60 minutos con Ábalos. Defensivamente no he visto que haya tenido problemas, pero tampoco pesó su juego. Uno quería quería ver a Alberto Espínola rompiendo, llegando por los costados, en posición de centro, desordenado, intentó combinar por esa zona, pero no tampoco gravitó, ¿verdad? No, claro, coincido. Fíjate que a Robert como que le salva esa jugada del huevito a Alexandro, pero tampoco fue un factor para decir, mira, con el ingreso de Beto el equipo ganó profundidad. Porque mira que lo que ganó era un hombre, se veía una camiseta más albirroja allí en el sector en cuestión, pero no es que se marcó diferencia. Antonio Vareiro y Brian Zamudio. A mí me gustó la movilidad de Brian. Por lo menos Entró hubo por intento de izquierda. movilidad, se movió, se asoció, hubo intento de ganas. Y lo de Vareiro, no hubo mucho aporte. Yo tenía esperanza en que él pudiera ganar por arriba, pero fue totalmente neutralizado cuando se producían algunas faltas cercanas del área de Brasil o tiro de esquina. Pero ni en eso pudo él marcar cierta diferencia que acá en el fútbol local marca, pero enormemente. No, fíjate, esos fueron ya los cambios de la tercera ventana. Ya era lo que salga. O sea, si en el banco estaba alguien que pintaba para ser ofensivo, igual lo iban a meter. Porque fíjate que la fortaleza del demonio es cuando los centros son al segundo palo. Y ya había entrado Beto. Entonces lo mete a Vareiro, que pasa por derecha, y Zamudio por izquierda. Y ya era el famoso a lo que salga. O sea, pidamos una pelota ahí medio bollando, una parada, y que nos favorezca el rebote. Vamos a habilitar los teléfonos.
Y con lo de Oscar que hace rato citabas, tampoco marcó diferencia. Yo creo que fue un combo negativo para Oscar Romero. A mí me gustó contra Uruguay. Pero yo disiento contigo en ese. O sea, yo no le agregaría combo y contra Brasil ahora entró y... Lo que pasa es que los delanteros si no se ven también arropados. No tuvo mucho tiempo. Es difícil. ¿Qué hace vos con...? Pero, a ver... ¿Con quién combina? Levanta la cabeza lateral, ya está allá, el volante ya rompió. Yo lo he visto muchas veces a Miguel Almirón, él muy solo, como dice Gamarra, bajando, o cuando estaban arriba le tiraban cualquier pelota. Pero, a ver, lo que te digo es que ayer, Brasil un equipo que te atacaba con 8 jugadores, solamente dejaba a los centrales. Entonces, perfecto. Pero yo lo que no quiero, y eso seguramente cuando se pasa el análisis, no solamente hoy, sino que en los próximos días y tener la Copa América, es el tema de que tampoco nuestros jugadores estén, entre comillas, exonerados de la crítica por el sistema de Berizzo. O sea, yo quiero aplicar con los jugadores lo que he aplicado con Berizzo, porque el que quiere defender lo de Berizzo va a decir, pero ayer se jugó contra una de las mejores selecciones. El del jugador va a decir, no, pero él no estaba arropado, él no estaba perfecto. Pero a ver, y lo decía, más allá de que una anécdota, porque no sé cuánto hubiese cambiado el humor, yo creo que iba a ser lo mismo el 0-1 que el 0-2. No coincido con Berizzo cuando dice que sobró ese gol. Es más, me parece que faltaron un par de goles totalmente desde lo que fue el trámite, pero es una jugada que Oscar no puede controlar, que era un rechazo largo de Ederson. Él no puede controlar, se le va largo el balón y después allí Neymar hace lo que hace con Paquetá. Por eso, fíjate, Paraguay termina con, de los 5 cambios, el único que fue hombre por hombre, entre comillas, fue Zamudio por Ángel. Después metió todo cambios ofensivos, porque Beto es más ofensivo que Robert Rojas, y luego sacó a los 3 volantes. Sacó a Villasanti, sacó a Gastón Jiménez y sacó a Pica Lucena. E ingresaron Oscar Romero, Gabriel Ábalos y el Demonio Vareiro. O sea, se puso un equipo ultra ofensivo, entre comillas. Pero ya era, por eso decía, si vos me decís que Pané ensayó ese equipo que terminó el partido, no. Entonces, yo creo que allí, el cómo terminó el equipo, para mí, mi análisis es otro elemento para decir que en grandes pasajes de ese segundo tiempo, que Berizzo entiende que le gustó más, fue a lo que salga, no una cuestión de planificación. Vamos a los oyentes, 41-51-730, 41-51-731. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos y de dónde? Yo me llamo Daniel. ¿Qué tal, Daniel? 16 años, acá Asunción. Te escuchamos atentamente. Dale, déjame decirte algo. 3 cosas. 1, no tomen esto que yo le banco a Gastón Jiménez, porque no le banco. Me parece horrible. Pero da la ironía porque él es el único que nos hizo ganar un partido con ese gol con Venezuela. Segundo, yo voy a tirar unos datos, permitime. Llevamos 4 victorias con Berizzo, 10 empates, 6 derrotas. ¿Y sabes cuántas victorias fue oficial de esas 4? Una. Solo una. Y último, ¿vos querés ir al Mundial? Claro. Y yo te voy a dar el camino. Sacala a Berizzo. Sacala a Berizzo y ponerle... Cualquiera puede ser mejor que Berizzo. Ponerle a Gustavo Costa o quien sea, ahora que está libre. Le conoce a los jugadores, será mejor. Eso no sabe dónde está parado. Y dice que no hay improvisaciones. Y Junior Alonso, mediocampista. Villasanti más hacia los extremos que hacia el mediocampo. Eso no es si eso no es improvisación, no sé lo que es. ¿Me vas a decir vos lo que es? Gracias, Capo. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Hola, buenas tardes, oyente en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Bien, bien. ¿De dónde llamás? ¿Cómo te llamás? Julio, de acá Asunción. A ver, Julio. Bruno, así como el técnico, por ejemplo, cuando se le preguntó sobre algunos jugadores en especial,
¿verdad? Yo creo también que la prensa paraguaya debe ser un poquito más crítica y debe ser más contundente, pues yo creo que a la larga el dirigente le escucha también a ustedes, ¿verdad? Y ustedes prácticamente son el sentir de nosotros los hinchas de fútbol. Y hay que decir así como son las cosas. En la selección paraguaya está más que demostrado, no es más ni el técnico tampoco, se les convoca ni a jugadores para que después tengan salida y tengan una venta. Y te hablo específicamente, por ejemplo, del caso de Arzamendia, el caso de Villasanti. Compra un jugador que acaba de salir campeón en México como Juan Escobar. Y te digo Juan Escobar para no meterle a Richard Sánchez y digan que es uno limpia cerro. El tipo acaba de salir campeón, era titular en su equipo y viene y juega cualquier otro güey corneta. Este muchacho argentino, ni su nombre no me acuerdo porque no me gusta cómo juega. Y le desperdiciaba, para no meterlo a Richard Sánchez, le desperdiciaba un pibe a Mota que, aunque su equipo haya descendido en Turquía, el tipo era titular y está en ritmo, ¿verdad? Y vos necesitabas marca en el medio ayer. Le está matando al pobre Miguel Mirón y al pobre Romero, y no había nadie que le aguante, y le desperdiciaba a este muchacho González que el tipo le compró por no sé cuántos millones, le compró Tigre, y no viene de paseo, ¿verdad? O sea, hay que ser crítico con este hijo de puta que están matando el fútbol paraguayo. Así como dijo Carlito Gamarra, de la poca esencia que nos quedaba como nuestra raza guaraní, ni eso, o sea que perdimos el norte pero completamente y ya no da gusto ni ver partido de la selección, será. Gracias, Bruno. Gracias. Dedicale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa. Teléfono 416-4500. Oyente, hola, buenas tardes. Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te llamas y de dónde? Nelson de Asunción. Yo creo que Berizzo está perdido. No sé cuál es el error de Richard Sánchez ni de Juan Escobar para no ser tenido en cuenta. Creo que hay que, no sé si hacer el cambio de técnico ahora va a ser positivo también, ¿verdad? Pero agarrarle y encerrarle una pieza y mandarla al carajo, porque no tiene trabajo, no se nota nada, es improvisado totalmente. Ayer malísimo, por más que Brasil sea una selección europea, como estaban diciendo ustedes, pero creo que está perdido el técnico. Así que con Gastón Jiménez como abanderado, creo que nos quedamos fuera de un nuevo mundial. Saludos. Test Ride con Taiga, el viernes 18 y sábado 19 de junio, acércate con papá Inverfin, Casa Central, para disfrutar del Test Ride de Taiga. De 9 a 17 podrán vivir la experiencia con los modelos Trail, Motoneita, Utilitaria y Urbana. Te esperamos en Artigas Casi Francisco Roa Asunción, con sorteos, música y muchas sorpresas. Visita la fanpage oficial de Motos Taiga, las redes sociales o al WhatsApp 0981-288828 www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Buenas tardes. Hola, otra vez yo. Sí, señor, te escuchamos. Me gustaría decir otra cosa. Sí, cómo no. Y pues esto ya no he dicho más. Juan Escobar, mejor defensa de la Liga Mexicana. Richard Sánchez, mejor mediocampista de la Liga Mexicana también. Berizzo, suplentes. Y otra cosa, le desaprovechamos al Mirón, porque juega más defensivo que ofensivamente. Es como en el Newcastle. Él defiende más que ataca, y por eso no le usamos, él no está bien en la selección ni en su equipo, porque se le usa más defensivamente que ofensivamente. Así no va a trascender él. Ese no es el verdadero Almirón que nosotros queríamos. Y eso nada más. Tener un banco más digital es poder ir de compras de a clic y allá con mitiendavision.com mientras todavía estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas incluso para realizar tus compras y un grupo de personas trabajando para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Gabriel de Asunción. Muy bien, te escuchamos atentamente.
Sí, coincido completamente con ustedes, con todo lo que dicen, y Berizzo tiene que dejar la selección, tiene que dejar, no hay caso. Estos 4 partidos que nos queda para la Copa América tiene que ser con un nuevo técnico. Así como dijo el oyente hace rato, Gustavo Costa está libre, alguien que entiende de fútbol, de pasión. Carlos Gamarra dijo que lo poco que teníamos de vestirte, no fue. No puede él, ese hijo de puta, casarse con ese plaga de Gastón Jiménez. Es todo, Bruno, gracias. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, bien, excelente. Juan de San Lorenzo. Bruno, lo único que te puedo decir es que acá hay algo raro, será, porque o Gastón paga para jugar o hay algo de fondo. Impresionante como 7 millones de personas están de acuerdo de que no puede jugar el tipo y Berizzo le sigue viendo algo. Ojalá que esté escuchando el hijo de puta de Berizzo, una basura. Sí, no, así no. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal también, salsa picante y extra picante. Además, salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Pueden decir lo que quieran, muchachos. Lo único que les pido es, por favor, que lo hagan con respeto, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, nomás. Aníbal González de Cateta. ¿Cómo estás, Iván? Todo bien, Aníbal, Bruno. Aníbal, perdón, disculpa. Sí, señor. Bruno, un saludo a mí, yo lo personal y el Chuni, el señor Ariel. Bruno, lo siguiente. Estamos lejísimos, Bruno, de alcanzar el nivel, teniéndole a Berizzo como teniéndole a Matías, a Jiménez, su nombre se me fue. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240. $240, sí. Con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Vizal llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Diego Nit de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Bruno? Escuchamos atentamente. Bien. Bruno, el momento de Chile en la selección necesitan más carácter, más temperamento. Por lo menos, no sé, poner la dirección o de repente, no sé, en el cuerpo técnico o lo que fuere. O exjugadores con más caracteres que conozcan lo que es la selección. Uno no podemos más improvisar con el Perón, con la debida disculpa, con directores técnicos argentinos, ayudantes de directores técnicos. No sé, momento de cambiar la mentalidad, necesitamos mentalidad y dejar de improvisar. Eso sería todo, Bruno. Gracias. Un saludo. Ahora te quiero preguntar, ¿qué esperas para cambiarte a Claro? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan. Puedes elegir planes desde 30.000 guaraníes por mes. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos y de dónde? ¿Todo bien? Cristian de Luque. ¿Qué tal? Bien. Bruno, esto es una crónica de una muerte ya anticipada, ¿verdad? Contra Uruguay no se jugó a nada, le hubiéramos ganado a Uruguay muy malo. Con toda la luminaria nos jugó bien, nosotros menos, Gastón Jiménez, Villasanti, Lucena sí, pero Gastón Jiménez y Villasanti no, yo creo que no da más. Y el técnico está absolutamente perdido. Y yo también sinceramente creo que hay que pegar un golpe de timón ahora y cambiar lo que hay que cambiar ahora, o si no vamos a terminar lamentando otra vez todo y no nos vamos a ir al mundial una vez más. Y hay valores, sino que hay que poner las cosas en su lugar nada más. Eso es lo que quería decir, Bruno.
Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Hola, buenas tardes. Bruno, ¿Cómo estás? todo bien. Decime, no se puede hablar con ningún dirigente de la APF para que diga algo. Porque estamos hablando todo el pedo, si al final ni un cambio no va a haber. Va a ser lo mismo de siempre. No habla nadie de la APF, Bruno. No. No, por ahora no. Una vergüenza, Bruno, como se le humilla a la gente. Por más que la APF sea algo privado, igual humillante de ver la selección así, con un técnico extranjero, jugadores extranjeros que no tienen sangre, no ponen huevo. Richard Ortiz con 150 kilos corre más que Gastón Jiménez. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿Con quién hablamos? Andrés Díaz de Mariano Roca Alonso. Andrés, te escuchamos atentamente. Ese Berizzo ya no tiene más vergüenza, él tiene que renunciar, no vaya, por favor. Y otra cosa, ese Michael Almirón, papá, vos le ves esa Yumi Víscera, no es un jugador, será ese tipo. Yo no sé por qué lo que la gente, a mi parecer tiene que entrar el demonio Varelo, mucho más jugador ese será. Y tiene que cambiar su sistema, ese Villasanti, será una vergüenza, güey, papá. Es todo lo que y ese argentino, el Jiménez, realmente tiene que desaparecer de Paraguay, será. Gracias por llamar. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, apaga tu radio, por favor. Sí, Bruno. Sí, te escuchamos atentamente. ¿De dónde? Sí, acá de Fernando Zamora, Bruno. Sabe que parece que nuestro jugador está muy pesado y parece que nos toman en serio, Bruno. ¿Por qué me nos pone acá mismo en el torneo local, Bruno? Hay jugadores que tienen hambre, que quieren jugar. ¿Me está escuchando? Atentamente. Sí. Tanto de Libertad como de Nacional y otro equipo, ¿verdad? Que corren mucho más que estos que están jugando actualmente, Bruno. Y no sé, ustedes tanta propaganda a este Almirón, ¿verdad? Y no se agacha, se lleva la pelota y no corre, amigo, no muestra diferencia. Acá hay jugadores que juegan más que él. Y discúlpame que te diga eso, pero jugadores de Nacional y de Libertad que ponen huevo. Y esto le falta, no sé, coraje, le falta, muchas cosas le falta a estos jugadores. De eso que están jugando en Europa, ¿verdad? Y les falta muchas cosas. Te sigo escuchando, disculpe. Gracias a Dios, señor. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso, hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py, la mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Buenas tardes, señora María José Núñez. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, todos tus compañeros de la audiencia. Bueno, gusto de estar al aire. Jefa de marketing de Catedral, sobre el miércoles de descuentos reales. Contanos, por favor, María José. Así es, vamos a dejar hablar un ratito de la selección por un ratito y dar algo de alegría el día de hoy,
Hoy es miércoles nuevamente, día de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas las sucursales con todos los medios de pago, y también este servicio o este descuento incluye el servicio de delivery. Así que hoy es un día para pasar por cualquiera de las sucursales o llamar al 627-7000 y hacernos su pedido. Miércoles con productos de todo tipo, ¿cómo manejan el tema de las tarjetas? ¿Eso cómo viene? Claro, así es. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Los descuentos aplican en todos los medios de pago y también tenemos dos beneficios muy importantes. Para clientes del Banco Atlas pueden realizar sus compras y hacer sus pagos, mejor dicho, hasta 6 cuotas sin intereses. Y un descuento adicional, pagando con el método QR desde el celular, le damos 10% más, aparte del que ya tiene el producto seleccionado. Esto es se aplica para todas las farmacias Catedral en todo el país. Así es, para todas, Asunción, Gran Asunción e interior del país. También te comento que seguimos creciendo en sucursales. Ya a partir del 1 de junio llegamos a la ciudad de Presidente Franco. Entonces, bueno, estamos muy contentos de seguir creciendo y tenemos próximas aperturas también, ¿verdad? Y muy importante mencionar, este mes de junio seguimos con la promoción Tus compras gratis por un año, que premian a mamá y papá con las compras gratis por un año. A partir de 30.000 guaraníes en compras generan un cupón electrónico. El próximo sorteo es el 30 de junio. Perfecto. Vamos con todo. Super miércoles de descuentos reales de Farmacia Catedral. Gracias, María José. Muy amable. A vos, Bruno, que estés bien. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Muy gentil. Si cuidas el tipo de nafta que le das a tu auto y conoces todos los precios del mercado, esta noticia te interesa. La nafta additiva 92 de Petrosur actualiza su precio. Desde ahora podés cargar calidad internacional al mejor precio del mercado por 5.760 guaraníes por litro, solo en Petrosur. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El último oyente en este caso sería. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Con quién hablamos? Mateo Ferreira te saluda de Asunción. ¿Cómo, Mateo? Tranquilo, página, Bruno. Siempre te escucho, Bruno. Muchas gracias. Siempre prendido a las 7:30. Qué bueno, Bruno, qué bueno. Sí. Mi consulta es lo siguiente. ¿Por qué, Bruno, en la conferencia de prensa a veces hay colegas tuyos, ¿verdad? De que no le hacen una pregunta determinante a este técnico diciéndole que no funciona su sistema de juego? O sea, no sé si a mi punto de vista nomás, Bruno, parece demasiado a mi mira, que son algunos colegas tuyos. Pregunto, tal vez esté equivocado. Y sinceramente, Berizzo de un comienzo dice que este no es técnico para la selección. No está a la altura de la selección, Bruno. Es lamentable el sistema de juego que tiene, improvisa en los cambios, no entiende, parece, el sistema de juego. Y lo de ayer, creo que si seguimos con este técnico, lo veo muy difícil con el tema del Mundial. Un abrazo grande, Bruno, y para siempre adelante. Gracias, muy amable. La selección del despertar albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias de Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos, Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, de los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco. Presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar morocuya, combinación natural. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT.
Tete, tu quiniela Tete, e jugar legal jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994 310 419 0994 310 419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno. Sí, Vamos a cerrar con Carlos Gamarra, Miguel Ángel Peque Benítez, charla muy interesante con dos referentes de la selección. Peque Benítez tendencia, muy crítico Peque Benítez, lo de Carlos Gamarra también, así que para la gente que no pudo escuchar la radio, porque fue al comienzo, en el arranque del programa, así que lo vamos a escuchar a Peque y a Carlos Gamarra. Sí, y para cerrar la participación, imaginando esa famosa reunión, a mí ayer cuando se dio lo de la lista, la planilla, me generó cierta preocupación que cuando viste los teléfonos y había oyentes que decía para el técnico fulano, mengano y sultano son suplentes. No, ni siquiera fueron suplentes. Hablo de jugadores que están marcando una gran diferencia en el fútbol mexicano. No sé si entiende que el fútbol mexicano es menos competitivo que el fútbol paraguayo o pasa por otro lado, pero hay que decirle a la gente, Juan Escobar, Cachorro Sánchez y Carlos González no estuvieron disponibles, o sea, no estuvieron en la banca del partido de ayer, y no sé si hubo un acuerdo para que vayan a la Copa América y se les, entre comillas, aseguró titularidad o no, pero llamó demasiado la atención de que jugadores que en algún momento inclusive pedíamos para ser titulares ni siquiera hayan sido considerados para ir a la banca. Esa es la realidad, no sabe dónde está, hace todo mal los cambios, no transmite nada a sus jugadores y los jugadores entran y juegan. Esa es la realidad, entran y juegan, nadie te grita, nadie te dice nada de nada. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente estoy preocupado, quiero que mi país esté en el mundial, tenemos buenos jugadores, pero no le estamos sacando el provecho a cada jugador. Le hacemos jugar a un lateral, le hacemos jugar a mediocampista. ¿Para qué puta le tiene a Richard Sánchez entonces si le da un lateral va a ser un mediocampista? No entiendo yo el fútbol, no cambió mucho. Cada entrenador se ve que hace, que experimenta, que hace lo que quiere y bueno, no debería de ser así. Si es seleccionador y tiene a los mejores jugadores del mundo, tiene que jugar a otra cosa. Que perdemos muy rápido la pelota, no sé, llegamos a la cancha de Brasil, entramos ahí y ya no sabemos qué hacer. Ya nos quema ya la pelota ahí, ya no tenemos más idea. Oye, en bote España de Brasil me dijo ahí más bella puta. Por lo menos crear falta, meter el balón parado también se gana los partidos. Claro, no, pelota parado y en Europa se practica, no sé, 24 horas al día se practica. Nosotros tenemos balón parado y no sabemos dónde va a ir la pelota. Nuestro delantero ni nuestro defensa no saben por dónde van a lanzar. Saltan del mismo sitio. Porque en diagonal que atropellen. 3, 4, 5 metros tomar carrera ya, eso para mí va a ser donde yo juega. Así donde yo juega más. Y está todo donde se equilibra después juego más. Pero pero después, ahí ya que tú más por lo menos casi día pisar la pobre, debemos ir a gol. Que niña buscar, ¿no? Demasiado light. No te van a cambiar el técnico porque el técnico seguramente, yo no sé por cuántos años firmó. Seguramente habrá firmado por 2 años, ¿verdad? Mínimo. Le tendrán que indemnizar. ¿Cuántos partidos pues ya jugamos ya? No jugamos con nada.
si no estoy coachando, no está jugando mi equipo bien, acepta. Más rápido, ¿para qué te voy a estar más? No está manejando el grupo, algo está pasando, no hay mejora. El entrenador tiene que hacer los cambios y no que venga el segundo, que venga el preparador físico, que hable, que no sepa él, porque ahí fue lo que te está demostrando él que no está donde tiene que estar. Él es el líder. Tema de Gastón Jiménez. Es buen jugador, pero es muy lento. Es muy lento. Así conmigo, por ejemplo, como entrenador, no jugamos de hoy. Mañana para la misma ahorita. Contigo no va a jugar. Contigo no va a jugar. Conmigo no juega él. Así como juega de esa forma que juega, que quiere hacer taquito, que quiere hacer sombrerito, no jugamos ahí. Pero para Berizzo aparentemente es un jugador muy táctico, ¿verdad? Es un pasador y compañía, pero tampoco demuestra eso. Ambos pelotas, ambos boletos no tenemos ya por nada en forma. Ni uno no me en forma. Ya por loco, pero Romero Duarte. Hoy para el pound. Los centrales mismos ganan la primero que miran hacia arriba y tiran pelotazos nomás. No jugamos con nada. Por lo menos si tiramos bien los pelotazos orientados y agarra a Romero y después encargo tranquilo, pero no puedo ir por ahí y me haya chocado la ñana delantero. Y no, tiene que jugar de enganche, tiene que jugar libre porque él es movilizo, él es movilizo. Entonces vamos a decirle no jugar libre, si la de ya pues sea, igual ¿entendés? A mí no me decía hacer el entrenador, ¿verdad? Pero yo hacía igual. Porque marcaba la diferencia. Porque Almirón es un jugadorazo, Peque. Sí, es un jugadorazo, pero le estamos desaprovechando porque él se preocupa más de defender que de atacar. Así mismo. Ya no llega más. Ya no llega más bien, ella llega cansado. Así, tenés toda la razón. Llega con Romero, pero ya no puede hacer una comunidad con Romero porque Romero más no hay. Yo 20 pelotazos no llevo yo ni uno ni pues yo de forma disparado. No podemos hacer una comunidad, ahí tenemos que hacer una comunidad ahí. Richard Sánchez, Lucena, ahí que se entienda con Almirón, que empiecen a tocar, que baje, que toque y con los delanteros que jueguen. Realmente ayer dejó demasiadas dudas por la forma en que a mí me parece que encaramos el partido, porque se nota que Brasil le estudió bastante bien a nuestro equipo, porque ya sabían que nosotros íbamos a salir a apretar como locos, a tratar de asfixiarlo arriba, y en el primer movimiento que ellos hicieron en su equipo fue sacarle a Alisson y ponerlo a Ederson, que con el pie es fantástico, y ahí la presión alta que nosotros intentamos ejercer, él lo rompía haciendo esos pases cruzados, y de repente en una de esas también encontraron ellos ese gol de vestuario y nos desarmamos todo. Yo, por ejemplo, no jugaría con 4 centrales, no jugaría de esa forma, porque no es la correcta. Si vos querés ganar un partido o vas a jugar en casa, jugá un esquema normal de un 4-4-2 con laterales que sean realmente laterales y que puedan atacar, porque de lo contrario especulamos a sacar el empate siempre. Para mí, si vas a cambiar, tenés que cambiar ahora o dejarlo ya, porque después no vas a tener tiempo. Bueno, después no va a haber tiempo, porque después se van a venir todo encima y después del próximo cúmulo ya se va a distanciar prácticamente, se va a encaminar los 4 o 5 que van a pelear por la clasificación. Si vos fueras Harrison, sinceramente te pregunto, ¿a quién lo traería o no harías el cambio? Te pregunto sinceramente. Sinceramente yo, ahora si vas a cambiar, si hay un cambio en Paraguay, lo primero que hay que esperar es que le traiga a un extranjero. Y si trae a un extranjero va a tener que comenzar todo de cero otra vez. Yo, por ejemplo, no cambiaría, en el momento no cambiaría, pero yo me sentaría a hablar con mi técnico y le diría que pare de inventar, porque no puede poner un central de volante. El presidente de la federación tiene la potestad de sentarse y hablar con él lo contrató. Tiene la potestad de sentar a hablarse con él, hablar de fútbol y dar su opinión. Él puede dar su opinión, porque de esta forma, de a poco, vamos a ir perdiendo la posibilidad de pelear por una clasificación, porque creo que este combo fue los resultados fueron espectaculares para nosotros. Si nosotros conseguíamos un buen resultado, si nosotros ganábamos, quedábamos que tercero quedábamos, y vamos a estar ahí prácticamente casi enfrente, estábamos peleando, estábamos encima de Argentina prácticamente.
Lo de Almirón, ¿cómo ves, Carlos? Y lo de Almirón, encontrarle también una posición a Almirón es difícil, ¿verdad? Porque lo puso en una posición y después no recibía balón, y ¿qué hizo? Se metía en el medio y trató de venir a buscar la pelota. Es lo que cualquier jugador haría porque no le llega el balón. Y pobre Ángel, que juega solo arriba y tiene que pelear con el mundo, no le llega nunca el balón. Es muy difícil así de llegar a marcar un gol. Y sobre Gastón Jiménez ya tenés una opinión conclusiva después de verle en la cantidad de partidos que le vimos. Yo tengo una conclusión desde el segundo partido que le he visto jugar a él. Para mí no puede jugar por la dinámica que tiene, es muy lento, no puede jugar en el medio, sí. De esa forma no puede. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. No se mueva del dial. En instantes. Periodísticamente, con Guillermo Tomanisky y Pablo Valdés. Aquí por ABC Cardinal 730 AM. Te contamos, te escuchamos. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Gobierno promete la construcción de al menos 24 plantas de oxígeno. El oxígeno es un gran dolor de cabeza, dijo el ministro de Salud Julio Borba esta mañana. Indicó que el problema solo podrá ser solucionado con la construcción de muchas plantas productoras en los hospitales. La Itaipú Binacional financiará 3 plantas productoras de oxígeno ubicadas en distintas partes del país, pero además se está iniciando un nuevo llamado para la edificación de otras 24 distribuidas en todo el territorio nacional, según adelantó el ministro de Salud. Lo que pasa en el mundo. Biden anunciará una estrategia global de vacunación en su gira por Europa. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la COVID-19. Esta noche el avión del mandatario estadounidense tiene previsto aterrizar en el Reino Unido, donde el jueves se reunirá con el primer ministro británico Boris Johnson, antes de participar a partir del viernes en la cumbre del G7, que durará 3 días. Temperatura en Asunción 22 grados. Esté atento. Siempre es hora de